Bueno, gracias a los reincidentes, a pesar de la chapa del otro día, veo una cara sonriente. Y yo no sabía si vais a ser los mismos o no, y estar 3 horas hablando de la muerte, hay que haberse muerto muchas veces, no es fácil. Pero, y como no es el caso, yo voy a intentar seguir despertando, que espero que el otro día pasara, algunas ideas y como regalo para que te las mastiques en casa, ¿no? Lo que me ha pedido Rocío es que os cuente de qué manera la universidad quiere dejar constancia de que habéis estado aquí. Entonces, yo que algunas veces he hablado de los alumnos de Becas Europa, que sabéis que son los listos de cada colegio, no solamente los listos, sino los que además tienen un liderazgo natural. Cuando yo doy clase o le doy una charla a los de Becas Europa, hay una cosa que me parece que es fascinante, y es que abren el cuaderno y te miran así con el lápiz como si fuera a pasar algo interesante, ¿no? Esto es como cuando a los jugadores en el estadio les aplaudes porque corren, ¿no? Entonces corren más y lo hacen mejor porque da la sensación de que lo que van a decir te interesa. Entonces, lo que os vamos a pedir es, de lo que os se vaya a decir ahora, ¿qué 3 cosas te impactan? Apúntate 3 ideas, estamos tratando de evitar al ChatGPT, como no va a estar aquí hoy ChatGPT. ¿Qué 3 cosas de lo que oigas aquí hoy te resultan interesantes? Esta gente luego ve si todos ponéis las mismas, ¿vale? La otra cosa es, ¿qué experiencia de muerte has vivido, propia, ajena, cercana, que te han contado en una película, lo que quieras? ¿Y de qué manera esto tiene repercusión en tu forma de entender tu vida? ¿De acuerdo? Porque la muerte solo sirve como examen final de curso y examen final de vida. Entonces, ¿qué experiencia de muerte has vivido? O ganas de morirte, o un perro que le querías muchísimo falleció y te diste cuenta de lo frágil que somos, lo que tú quieras. ¿Qué experiencia de muerte ha habido en tu vida y qué experiencias has sacado que te hayan transformado alguna manera de comportarte? ¿Sí? Muy bien. Pues empezamos. Empezamos con esta imagen que es la tumba de Le Corbusier, que para los que no lo conozcáis es el gran maestro de la arquitectura del siglo XX. Murió en Cap Martin, en Francia. Le dio un infarto mientras estaba nadando y ahí se quedó, ¿no? Y él tenía una casa que se había hecho allí y esta es su tumba. Y está él, que es el cuadrado, y su mujer, que es el círculo, están enterrados allí los dos, y tiene esta cerámica escrita por él mismo. Y a mí siempre me ha llamado la atención de cómo sería ese lugar en el que descansen y reposen nuestros restos, ¿no? Él quiso que estuviera en ese lugar y se ha convertido en un lugar de peregrinación para los arquitectos, llegar allí, ponerse al lado de la tumba de Le Corbusier y ver el mar en el que él falleció desde ese lugar, ¿no? Bueno, voy a empezar haciendo un pequeño repaso de lo que vimos ayer, las preguntas que se quedaron en el aire, para los que no habéis estado, que podáis recuperarlas. Y estas son las que se abrieron. Por ejemplo, la primera es, ¿existe la verdad sobre el tema de la muerte? ¿O cada cual opina lo que le dé la gana? Porque hemos quedado que la verdad es la adecuación entre la realidad y la imagen que tenemos de ella en nuestra cabeza. Entonces parece razonable que si existe una verdad sobre la muerte, da igual lo que tú pienses, esa es la verdad, ¿no? Entonces, ¿es opinable o es cierta? La segunda, ¿y tú qué crees? ¿Cuál es la verdad que tú crees sobre la muerte? ¿Podría ser que lo que tú crees que pasa con la muerte no se adecue para nada a la realidad? ¿O por el hecho de que tú lo creas ya tiene que ser así, ¿no? La siguiente es, ¿de dónde viene tu vida? También lo vimos. La vida tuya te la han dado, de verdad, tus padres. El ser humano tiene capacidad de dar y quitar vida, aunque sea la propia. Esto es importante porque nos hace entender que a lo mejor el don de la vida no es necesariamente algo que podemos poseer o manipular o tratar como si fuera el que tiene un reloj o un pasador de diapositivas, ¿no? ¿Tiene sentido la vida o es un azar? Estás aquí porque viniste a ser una ameba que salía del mar y entonces pues, lo que pasa aquí es un carpe diem alocado en el que nada de lo que yo haga ni tiene repercusiones, ni me afecta a mi vida, ni afecta a los demás, y entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿no? Entonces, ¿de verdad la vida tiene un sentido? ¿Estás para algo? ¿Has venido para algo? Oye, y si Dios realmente existiera, y si su hijo, aquel que dice ser su hijo y aquel que dice que resucitó, si de verdad eso fuera cierto, ¿esto cambia? O sea, si alguien te pudiera jurar, oye, de verdad que esto es verdad, ¿cambia en algo las reglas del juego? ¿O es, bueno, sí, pues como otras muchas verdades, ¿qué más da? ¿No? Porque desde luego con respecto a la muerte hay algo distinto, ¿no? Bien,
¿Tienes algo que perder si realmente hubiera sido eso cierto? Es decir, que si en esa narración hubiera habido algún tipo de acontecimiento importante o algún tipo de mensaje para ti, si tú entiendes esto, lo respetas, lo honras y de repente te quedas con ello, ¿hay algo que de verdad cambie las reglas del juego para ti? ¿O podrías salir ganando? Porque en muchas ocasiones hemos entendido que comportarse con unos parámetros cristianos en la sociedad o tratar de hacer el bien y tal es como renunciar a todo lo divertido de la vida, ¿no? Ya ni me drogo, ni chusco, ni bebo, ni me emborracho, ni nada, porque todo lo bueno, todo lo divertido es pecado. Y entonces, luego ya veremos lo que pasa, ¿no? Ya si eso, como igual me da tiempo a pedir perdón 10 minutos antes, pues vamos a vivir bien, ¿no? ¿Tienes dudas? Y la pregunta es, y lo comentábamos ayer, oye, el que tiene dudas probablemente esté cerca de la verdad o probablemente algo tenga que ver con la verdad, ¿no? Porque el que no tiene ninguna duda, pues realmente puede estar absolutamente en lo cierto o puede estar absolutamente confundido. Luego, el hecho de que tengas dudas seguro que te acerca a la verdad. Bien, lo más habitual con respecto a la muerte es que le tengo miedo a la muerte. Y la pregunta es, si tú crees que no hay nada después de la muerte, ¿a qué le tienes miedo? Porque se acaba, te apagan el enchufe y se acabó. Y si de verdad hay algo y crees que hay algo detrás y todo el mundo parece prometer que es mejor que lo que hay aquí, ¿a qué le tienes miedo? Luego ya sé que el miedo es irracional, pero realmente, ¿a qué le tienes miedo? O solo es al umbral de paso de una situación a la otra, ¿no? Oye, es que sí, o sea, incluso aun creyendo que está muy bien, pero el paso mío va a ser un paso doloroso. Muy bien. Voy a sufrir, y esa es la última pregunta, ¿no? En ese paso, en ese umbral de paso, voy a sufrir, y la pregunta que yo te haría es, ¿y si pudiéramos hacer que el sufrimiento que nadie te garantiza que no vayas a tener, tiene sentido? Es decir, que sufrir no es que me duele una muela y yo, oye, pues es que es molesto, por favor, anestésiame porque no quiero que me duela la muela. La pregunta es, oye, y en ese momento del sufrimiento, y si yo te dijera, mira, el hecho de que tú estés ahora sufriendo la muela, quiere decir que o te sirve para, o sirve a otros para. Entonces, nadie te garantiza que no vas a tener desamores, que no vas a tener un montón de palos en la vida. La pregunta es, ¿y esto tiene sentido y tendría razón de ser que yo pase por esto con dignidad? Y que lo afronte porque voy a ser un ejemplo para mis hijos, para mis compañeros, porque voy a hacer un bien a otras personas. ¿Tendría razón de ser? Bueno, estas son las cosas que vimos ayer y son algunas de las preguntas que se quedaron en el aire. Hoy vamos a intentar no repetirnos mucho, pero a mí me parece que aquí está probablemente lo mollar de lo que subyace a este tema tan delicado como es la muerte, ¿no? Bien, la siguiente cosa es, ahora me lo vas a contar tú. Probablemente si veis eso estaréis viendo un sillón, unos gatos y demás, pero si entornas los ojos hay una calavera ahí puesta, ¿no? Entonces, escaneáis este Menti, ¿de acuerdo? El código 4884-3584 en el móvil, ¿de acuerdo? Y hay estas 4 preguntas que me encantaría, puesto que esto es un diálogo y puesto que esto es vamos a compartir un momento, la respuesta es totalmente anónima, con lo cual puedes hacerlo sin ningún tipo de problema, pues poner lo que quieras. No pongas, intenta poner cosas inteligentes, porque a lo mejor alguna nos apetece leerlas. Entonces, si puedes poner cosas que honren a tu ser universitario, mejor. Decidme si podéis entrar. Muy bien. Pues de los que estáis aquí, de 160 y pico, 130 piensan que hay algo de la muerte, aunque no sea... Igual alguien lo sabe lo que hay después, del otro lado. Pues si alguien lo tiene muy claro, le dejamos un ratillo, que yo tengo intriga. Bueno, no hay nada, 31 personas piensan que no hay nada, y hay uno que no se lo ha planteado. Oye, el que no se lo ha planteado, no le voy a preguntar quién es, pero me encantaría saber si después de eso te lo planteas. El hecho de que ya estés aquí es una buena señal. Seas quien seas, me encantas. Eres el singular del grupo. Muy bien. Más. Vete a la siguiente. Que se olviden de mí me preocupa. Que llegue antes de tiempo. ¿Qué sería antes de tiempo? Qué interesante. ¿Cuál es el tiempo de morirse? ¿Firmaríamos los 83, que es la edad que nos dan como esperanza media de vida en España? ¿Queremos más? No volver a ver a la gente que quiero. Esto es como decía aquel, los idiotas y los muertos les pasa lo mismo, que ellos no se dan cuenta, los demás sí. Entonces, si no vas a ver a la gente que quieres, si estás muerto, o dices tú que se te mueran. Sufrir y dolor, la muerte de un ser querido, el sufrimiento de seres queridos, saber dónde vamos realmente, morir, o sea, el miedo de morir es morir,
Ver a San Pedro, hay alguien que quiere ver a San Pedro, que tiene curiosidad, pues cada uno tiene sus santos, o sea, esto está bien. Si voy a ver a mis seres queridos, lo que a mí me da no es morir, sino perder a mis seres queridos. Hay otra página después, seguro. ¿Dónde estarán? Aarón, ¿podemos ver la siguiente página de esto? Si le das en la flechita de abajo, no, abajo, para el otro lado. Más abajo, ay, muy bien. La muerte de mis abuelos y la gente que quiero, nunca sabes cuándo va a pasar, el sufrimiento de alguien querido, morir sola. Esto es interesantísimo. Antes el gran paradigma de morirse, era morirse en casa rodeado de la gente que te quería. Hoy en día la mayoría de la gente se muere en un hospital, ¿no? Volver a quien perdí, morir joven, perder a alguien cerca, morir solo, más para abajo. El hecho de no saber qué pasará después, quedarme sin mi familia, lo que hay después, el sufrimiento antes de morir, la muerte de mis padres y sentirme sola, que me espere encontrarme con dale más para abajo. Bueno, hay un momentito, un poquito, dejar atrás la vida que tengo aquí. Esto es muy interesante, porque muchas veces le tenemos miedo a la muerte porque la vida que estamos llevando aquí nos satisface, y no está mal, ¿no? Y si no nos satisficiera, y si de verdad la vida que tenemos aquí fuera no tan interesante, esto es muy bueno. Que se muera mi abuelo, pues si la biología va bien, pues ocurrirá. Pero lo malo, y piensa una cosa, lo que realmente sería dramático de esto es que tu abuelo te viera morir a ti. Hay un orden natural de las cosas y todos asumimos que las generaciones mayores entierran los más jóvenes entierran a los mayores. El drama de esto sería que fuera tu abuelo el que te viera morir a ti. Luego, el día que se muera tu abuelo, entiende que es una alegría que haya sido así y no al revés. Fijaros que en español hay palabra para alguien que ha perdido a su mujer o a su marido, es un viudo. Hay una palabra para alguien que ha perdido a sus padres, que es un huérfano, pero no hay una palabra para alguien que ha perdido a sus hijos. No existe, porque no es normal, es contra la naturaleza. Y es probablemente, dicen, de los dolores más grandes que hay, ¿no? La muerte de alguien cercano, no volver a la gente que quiero, baja un poquito más. Que no pueda recordar mi pasado. No saber, morir solo, bueno, más o menos, ¿no? Irme al infierno y ver que el infierno, y ver al infierno a la gente que quiero. Alguno tiene amigos peligrosos y habéis hecho planes de, oye, cuando bajemos abajo, tío, llévate una litrona o algo, ¿no? Que se nos va a hacer largo. Lo que pasa es que ahí hierve pronto y se evapora el alcohol. Siento decirte, me encanta irme al infierno y ver el infierno a la gente que quiero. Bien, gente que viene a provocar y me encanta los que provocan. También tú me encantas. Espero que sea el que no se lo había planteado antes. Más, esperanza a la vida eterna. B, hay uno que decide B. Muy bien. Sufrir, hay más para abajo. Abuela, el no saber, que exista la reencarnación. ¿Os gustaría volver a nacer en el cuerpo de otra cosa? Esto es curioso, ¿eh? Más, no estar feliz con lo que hice en mi vida y sentir que me faltó vivir. Esto es interesante, pero esto te va a ocurrir cuando tengas 70 o 50, 40. Hay gente que pasa las crisis de 10 en 10 años, cuando llegas a los 20, a los 30, a los 40. Entonces necesito dar otro impulso. Mi mayor miedo es perder más seres queridos. Bien, visto que la vida ha sido de otra forma, el no ser recordado, no volver a encontrarme con mis seres queridos, me agobia el término de eternidad. Interesante esto, hablaremos de ello. Darme cuenta de que no hay nada después, la incertidumbre de lo conocido de cerca. Mi mayor miedo es dejar de vivir lo que vivo cada día y no ver a los que quiero poder vivir y felices. Te pregunto una cosa, seas quien seas, mi mayor miedo es, ¿y si vivieras, ¿habéis visto la película El día de la marmota? ¿Y si vivieras eso todos los días de tu vida? ¿Y si no se fuera a acabar? ¿Y si fuera siempre lo mismo? No llegaría un momento de, ya, pasa página, ¿no? No, todos los días. ¿Te imaginas tener que venir todos los días de tu vida a la universidad? Eso no. Pero, bueno, ¿te imaginas estar de vacaciones todos los días de tu vida haciendo lo mismo en el mismo sitio, en el mismo pueblo, bebiendo cañas con la misma gente y bañándote en la misma playa? Seguro que dices, me lo imagino. Pues seguro que después de 8 meses de hacer lo mismo, dirías, pasa página, ¿no? En general en la vida pasa eso. Más, no saber despedirme bien de las personas que quiero. No, buenísimo. No saber despedirme bien de las personas que quiero. Hay una cosa que os regalo y es, no te vayas nunca del lado de alguien al que quieras de verdad, habiendo dejado eso con una herida abierta. Porque habrá alguna vez que eso se quede como herida abierta. Y es muy frustrante saber que la última palabra que le has dicho a alguien ha sido un reproche, ha sido una mala cara, ha sido lo que sea. Luego, si a alguien le quieres bien, por favor no te vayas a dormir sin haber cerrado esa herida, aunque sea, oye, perdón, mañana lo volvemos a ver, pero perdón, te pido perdón.
o oye, lo siento, esto no era lo que yo quería, o tenías razón, lo que sea, porque eso es de las cosas que más ocurren cuando, bueno, pasa. Mi mayor esperanza es estar sola. Bueno, visto, vale. Y pasa al último. Y el último, ¿alguna vez has deseado morir? No. La mitad, mitad y mitad. Bueno, no sé si es que va lento porque lo está cargando lento, porque nosotros había más, ¿no? Me alegra saber que, bueno, está a mitad, mitad. La mitad de vosotros alguna vez habéis deseado morir. Tampoco es, a ver, el año pasado hice un viaje con los alumnos y me descubrieron lo que eran los pensamientos disruptivos, ¿no? Cuando estábamos en el hotel de Delfos, y entonces empezaron, ¿y qué es esto, los pensamientos disruptivos? Pues cuando vas por la calle y piensas que vas a empujar a una vieja para que la atropelle un autobús, pero luego no lo haces. O cuando estás en un precipicio y dices, ¿y si salto? Y luego no saltas, ¿no? Pero a lo mejor, espero que los que estéis ahí sean el pensamiento disruptivo de, ¿y si me bebo este trocito de veneno que tengo aquí? Pero, y si alguna vez lo habéis pensado y seguís aquí, también es buena señal. Muy bien. Y el último, o sea, que más o menos la mitad de vosotros lo habéis pensado, un tercio de vosotros. Y las palabras que más aparecen es miedo, dolor, tristeza, hay una paz por ahí, descanso, despedida, ansiedad, funeral, oscuridad, Dios, recuerdo, cementerio, enfermedad, libertad. Me estáis volviendo loco. Silencio, pena. Bueno, sabemos entonces más o menos lo que bulle en el ambiente y nos permite saber quiénes sois y a qué estábamos, ¿no? Muy bien. Gracias, Aarón. Pues volvemos a esto si quieres. Bien, esto nos permite, y creo que es bueno, cuando estás haciendo una interlocución con alguien, saber dónde está y saber cuál es su lugar, ¿no? Yo, en los últimos años, cuando tienes tu edad, a lo que vas, o el año pasado o los anteriores, ibas a puestas de largo 18 años, megafiestones, hemos acabado el colegio, no sé cuánto. Después vas a fiestas de graduación, ¿no? O a entrega al fin de carrera. Luego empiezas a ir a las bodas de tus amigos, y pasa mucho y tal. Luego hay algunas veces que te invitan a los bautizos, según ocurra, tal y cual. Luego empiezas a ir, a partir de ese momento hay un vacío importante, que no pasa nada, ¿no? Y te empiezas a tener una vida más o menos sosegada, y luego empieza a ocurrir que, ¡puf!, se te muere un compañero. Luego, pero empiezan a morir los padres de tus amigos, y está bien que vayas al tanatorio a verles, a darles ese abrazo que es tan necesario. No hace falta que digas nada espectacular, sino con estar ahí y darles un abrazo. Entonces, a mí, que últimamente pues me pasa esto con más frecuencia, hoy acabo de tener una clase especial con Fernando Nasarre, que es profesor de urbanismo, y hace 2 días se murió su hermano de un infarto fulminante. Estaba hablando con un amigo por teléfono, oye, ¿qué tal? ¿Cómo va? No sé qué. Espérate un momento, que me siento mal. Desapareció el teléfono y este se quedó preocupado, que me siento mal, llamó a su mujer, oye, que me acaba de hablar fulminante en casa, ¿no? Fernando Nasarre. Bueno, pues cada vez que me pasa una cosa de estas, yo pienso que estamos todos en una fila, ya sé que esto no es una cosa muy... y que cada vez que se va uno, pues hemos adelantado un turno. Entonces, claro, todos pensamos que nuestra fila es muy larga, ¿no? Que de aquí a que lleguemos, lo que pasa es que cada vez que hay una persona que sube para arriba es, bueno, pues hemos adelantado un turno. Cuando se han ido ya tus abuelos, pues ya sabes que la siguiente frontera son tus padres y después de tus padres vas tú. Entonces, bueno, esto no es ni bueno ni malo, esto es un hecho biológico, porque queremos irnos después que nuestros padres, y nuestros padres se quieren ir que después de nuestros abuelos, y es lo normal que así sea. La pregunta es si aprovechas las oportunidades que te da la muerte, no la vida, sino la muerte, para cada vez que pasan esas cosas, pararte y pensar. Y decir, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Esta persona cómo se ha ido? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo estaba yo con ella? ¿Cómo ha aprovechado su vida? ¿Cuál ha sido su legado? Es decir, ¿me puedo dar el tiempo de ver quién está allí? Cómo... Bueno, esto también lo vamos a hablar más adelante, pero creo que es importante que aprovechemos esas oportunidades y que no intentemos hacer que la muerte es ese tema del que nunca se habla. ¿Os habéis dado cuenta, por ejemplo, que también hay una palabra que no se dice nunca, es la palabra cáncer? Es esa enfermedad, algunas cosas en la vida en las que preferimos no mencionarlas, y la muerte es una de ellas, ¿no? Mira, os voy a poner algunos datos, igual que el otro día lo hice, algunos datos de cosas que no nos importan, pero que no está mal que sepáis. Esto es el número de gente que se muere entre 0 y 4 años en los países del mundo, de tal manera que están engordados aquellos países donde se mueren los niños entre 0 y 4 años. Veis que Europa está desaparecida. Entonces, África a lo bestia, India a lo bestia, América prácticamente nada, América del Norte, que queda como si fuera una neurona, América del Sur un poquito más, pero esto es países donde la gente se muere antes de llegar a los 4 años.
igual tienes suerte de haber nacido donde has nacido. Primer regalo. Y aquí es donde se mueren a partir de 100. Entonces veis que está hinchado Estados Unidos, España, bueno, el mapa empieza incluso a no ser reconocible, ¿no? Lo que está encima de España es Francia, la gente vive más de 100 años en Francia, mucho más que en España. Y luego tenemos Japón, que es el gran morado de la derecha, y está China, claro, son muchos, pues habrá mucha gente que se muere de más de 100 años. Bueno, eso también es una distribución que no nos dice nada, desde luego no te va a cambiar la vida, porque no quiere decir que porque te vas a vivir a Estados Unidos vas a vivir hasta los 100, a lo mejor tiene que ver con la genética, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con los hábitos, tiene que ver con conduces o no conduces, tiene que ver con muchas cosas. Son algunos datos que probablemente no te dicen nada, pero que no está mal saber. Esto os hablé el otro día, y es de qué se muere la gente en cada país. Esto es el número de gente que se muere en el mundo, ¿de acuerdo? Y esta es la causa número 1 de muerte en el mundo, enfermedades coronarias. La muerte número 2, infarto. La muerte número 3, enfermedades de pulmón. Y llaman la atención algunas cosas. Por ejemplo, aquí tenéis lo que nos pasa en España, bien, en la segunda columna. Entonces, el número 1 en España, pues estamos alineados y tal, pero fíjate, una cosa que en el mundo es la novena causa de muerte, en España es la 33 o la 31, ¿vale? Esto es 2017, el año pasado hubo menos todavía, ¿no? Suicidios. Pues mira, suicidios en el mundo es la causa número 16, en España es la 25. Luego quiere decir que en España disfrutamos más de la vida o estamos menos tensionados de lo que está en otros países del mundo. Es curioso, ¿no? Llama también la atención, por ejemplo, que yo he marcado aquí algunos de estos, el Alzheimer es el número 2 en España. En España la segunda causa de muerte es que pierdes la cabeza. ¡Wow! Es decir, que igual no te vas a enterar. Y a lo mejor no es que llega un día o que te dicen te queda una semana, a lo mejor es que resulta que los 10 últimos años de tu vida no te vas a acordar de nada. No vas a reconocer a tus hermanos, a tus hijos, a la gente que quieres. Luego, yo no sé cómo te has imaginado siempre cuál es ese tránsito, pero en España que se mueren 400.000 personas, es decir, más o menos uno de cada 10, uno de cada 100, uno de cada 200 se muere de Alzheimer. Otra cosa que es importante en España, pues algunas curiosidades, ¿no? Aquí, en accidentes de tráfico. En Venezuela la tercera causa de muerte. Que son unas carreteras muy malas, que es lo que hay. Bueno, luego, depende de dónde vivas, así son las cosas. Esto no nos cambia en nada, probablemente. ¿Qué pasa con las drogas? Pues mira, las drogas en España, en Estados Unidos es la causa número 24 de muerte. En España, afortunadamente, es la 43. Se muere más la gente en Estados Unidos que en España de uso de drogas. Eso que el año pasado, esto es del 2017, el año pasado fueron 10.000 personas, el doble que en 2017. Esto en tan solo 5 años. ¿Bien? Bueno, esto probablemente no te cambie la vida, a lo mejor si dejas de consumir está mejor, pero no es necesario. Esta me la voy a saltar. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Estudiaríamos si no hubiera exámenes? Una persona dice que sí y los demás decimos que no, yo no. Menos esta que es muy estudiosa, bien, porque era chica. La realidad como profesor, que yo tengo experimentada, es que si no te digo que te voy a evaluar, ni me miras, probablemente ni vayas, ¿de acuerdo? El hambre por el conocimiento, aunque supuestamente te beneficia, aunque supuestamente te rellena huecos de tu mochila que están vacíos, normalmente necesitas que alguien te diga, oye, y la prueba va a ser esta. Incluso muchas veces ocurre que sabiendo que te van a poner un examen, sabiendo que luego te lo van a preguntar, ni siquiera te lo estudias, porque sabes que te lo van a preguntar y dices, sí, que si ya me pondré, pero si es que me da igual. Probablemente el gran desafío de esto es, ¿y qué de lo que enseñas a tus alumnos les transforma la vida? Porque aquello que de verdad te interesa, aquello que de verdad te importa, te lo miras, ¿no? Y si yo te digo que metiéndote en una página web, de repente tienes 10 conciertos gratuitos este año, me dirás, espera, ¿cómo se llama esa página web? Y de aquí te vas sabiendo cuál es, ¿no? Porque eso te interesa. Entonces, las cosas que te interesan, claro que van a tu cuaderno, claro que van a tu memoria, y claro que se te queda. No, esta era la página conciertosgratis.com, y ya no hace falta ni que te la apuntes porque te importa, ¿no? Entonces, claro, este cuadro que a mí siempre me resulta impactante, que es la lección de anatomía, y cada año que empiezo el curso, yo
le planteo a los alumnos, ¿y tú quién eres en este cuadro? Yo me veo claramente como el profesor porque es lo que me toca, pero yo también estuve del otro lado, yo era alumno, ¿no? Sabéis que la lección de anatomía, que es un cuadro de Rembrandt, está basado en un hecho real, y es que una vez al año hacían una lección para enseñar a los estudiantes de medicina, cogían un convicto que estaba condenado a muerte, se lo cargaban, lo abrían y mira, por aquí está el corazón, aquí está no sé cuánto, y por eso lo ocurre una vez al año, ¿no? La pregunta es, cuando tú estás aprendiendo en la vida, en aquello que de verdad te interesa, a esto les interesaba a aquellos, fíjate las distintas actitudes de cada uno de los miembros que están en ese cuadro, ¿no? Y trata de ver tú quién eres. Hombre, si tú ese día no venías a clase, no sales, ¿no? O si llegaste tarde y no te pusieron, pero está este que está aquí atrás que dice, ¿esto de qué va? ¿No? Y si yo aquí esto me da un poco igual, yo aquí porque mi padre es médico, pero yo no quería estar aquí. Y además a mí me da mucho asco y esto huele fatal, cuando abre el cadáver huele mal. El empollón de la clase, que es este, ¿no? Este es el que se sienta en el asiento de adelante en el autobús cuando vas a una excursión. Este es el que se sienta en la parte de atrás con los que llevan el botellón. No falla, los malotes siempre van atrás y los que les interesa siempre van adelante. Igual que en las clases, el que se sienta en la fila atrás en la clase siempre es el que suspende. O siempre es el que no le interesa nada, entonces es la zona de oscuridad, donde no se van a ver mis pecados, ¿no? Y el que quiera aprender la asignatura, siéntate en la primera fila. Moraleja, si quieres que te vaya bien en la clase, siéntate en primera fila. Bueno, entonces, de todos estos, ¿quién serías? Aquí hay uno que está repasando los apuntes. Tío, esto no me cuadra con lo que me dijiste la semana pasada. A ver qué está pasando. No me lo creo. Lo que estoy viendo, no me lo creo. Yo pensaba que el corazón era mucho más pequeño. Pero fíjate, es enano. Si yo pensaba, ¿qué? ¿No? Bueno, pues yo te diría que con respecto a la muerte es 3/4 de lo mismo. ¿Cuál es tu actitud? Porque normalmente con respecto a la muerte estamos todos aquí. Es como, que sí, que vale. Que es que todos somos inmortales hasta los 30. Hasta los 30 nunca hemos pensado esto. De hecho, me extraña que estéis todos aquí, porque, bueno, menos los que se han obligado, porque en general este es un tema que para nosotros jóvenes, digo vosotros, cuando yo lo era ya, ¿no? Pero no es un tema. El que estéis aquí me parece que es fundamental, ¿no? Porque por lo menos abre la espita. Y la pregunta es, mira, tú vienes a la universidad a resolver tu vida. Y a mí me hace mucha gracia, todos los años me pongo enfermo el 22 de diciembre. ¿Qué pasa el 22 de diciembre? 22 de diciembre, no cumplo años, 25 de abril, me podéis felicitar. ¿Qué pasa el 22 de diciembre? La lotería. Sí, señor. Es el día en el que puedes coger las noticias de cualquier 22 de diciembre del año y son las mismas. Una persona haciendo así, con una botella, y todo, ¡que me he tocado! Como si su vida ya estuviera resuelta, ¿no? Y yo todos los años me planteo y digo, ¿pero de verdad tu vida depende de que te toque el gordo? Está estudiado y analizado que el 90% de la gente que le toca la lotería al cabo de los 7 años tiene menos dinero que tenía antes y su vida es más infeliz, ¿de acuerdo? Entonces, vosotros venís a que esté la vida resuelta. Y yo siempre pienso, ¿la vida resuelta es esto? Este sí que la tiene resuelta. Porque ya está en el sarcófago y porque además le sobraba por todas partes. La pregunta es, ¿qué quiere decir una vida resuelta? ¿O qué aspiras para resolver tu vida? No, me irá bien cuando acabe este curso. No, me irá bien, ya seré otra persona. Me he encontrado viniendo una que estaba haciendo el fin de carrera esta mañana y le digo, ¿qué tal? Deseando que pase esto, a ver si puedo dormir. Y digo, ¿pero te gusta lo que estás haciendo? Sí, no, si me está quedando que te mueres el proyecto, pero... Y digo, bueno, pues nada, ya dormiré la semana que viene, de momento disfrútate que te está gustando. Entonces, la pregunta es, ¿a qué estás esperando? No, cuando acabe la carrera, en ese momento ya, porque yo... Y empiezas a currar, no, porque cuando ya por fin me voy a independizar de mis padres. Y cuando te independizas, no, cuando acabe con la hipoteca. Y cuando acabes con la hipoteca, cuando encuentre ese novio, el novio va antes, cuando encuentre el novio que ya por fin mi vida amorosa, sexual, de viajes, de no sé qué, ya esté satisfecha. Y cuando estás, no, pues ahora cuando tengamos... Y te pasas toda la vida, ¿y cuándo está la vida resuelta? ¿En qué momento? En muchísimas ocasiones lo vinculamos con el tema del dinero, y yo te digo que como universitario suele estar bastante palmado, y es lo que toca, y conforme va llegando la pasta, pues resulta que a lo mejor lo que vas teniendo es poco tiempo para gastarla. Y cuando tienes toda la pasta y todo el tiempo del mundo, lo que no tienes es salud para gastarla. Lo que pasa es que, bueno, pues nos organizamos mal. Vete gastando lo que te toca en cada momento y disfruta de tu salud, me atrevo a decirte. Entonces, piensa qué quiere decir una vida resuelta, y lo que yo creo que es importante es que la vida está resuelta cuando se acaba. Ahí sí que está resuelta. Pero la pregunta es, el día que acabes y mires para atrás, ¿vas a estar orgulloso? Cuando acaba el curso, ya sé que te puedes ir de vacaciones, pero miras para atrás y dices, ¿este curso lo he petado? Y cuando acabas un examen y tal y miras para atrás y dices,
Oye, qué bien. Mira, no sé qué me van a poner, pero es que me he dejado los pelos en la gatera, es que he hecho todo lo que podía, ¿no? La conclusión siempre es, el día que te toca el examen final y demás, miras para atrás y ¿cómo te aprovechabas todo eso? ¿De verdad puedes estar orgulloso del camino recorrido? Hace unos años, en un viaje que hice a México, me encontré en la ciudad de Pumuc, no sé si alguno ha estado, un cementerio muy peculiar. Sabéis que México tiene una relación con el... ¿Hay algún mexicano por aquí? Pues sabéis que los mexicanos tienen una relación muy peculiar con la muerte, se divierten disfrazándose de ello, bailan con sus catrinas y demás, ¿no? ¿Has estado en Pumuc alguna vez? Bueno, pues ¿qué pasa en Pumuc? ¿Qué pasa en Pumuc? Lo de la noche de Día de Muertos. ¿Y qué hacen? Los cementerios lo decoran y básicamente la gente va y pasa una noche en el cementerio para estar como con sus seres queridos. Y pasa esto, y limpian la calavera, y se sientan, y meriendan, y ponen, y cenan y comen con sus muertos. Entonces a mí me tocó estar ahí en ese día y era un espectáculo pintoresco, he de decir que era pintoresco, ¿no? Entonces están relucientes las calaveras porque las pulen, no sé qué, y luego las dejan, y cuando la entierran, en lugar de volverla a meter en su cajita, lo dejan ahí. Bueno, esto ha habido un cambio entre la palabra necrópolis, que era la que se utilizaba antiguamente, que era la ciudad de los muertos, porque se entendía que los muertos vivían en otro lugar, a la palabra cementerio, que viene de kiometerion, ¿vale? Que viene de dormitorio, donde estoy durmiendo, esperando a ser despierto. Mientras que el otro era pasar a otra vida, en el tiempo de los griegos, ¿no? Que viene de necros, muerto, que pone está mal, muerto, y polis, ciudad. Entonces, hay una relación con la muerte que a lo largo de toda la historia nos viene diciendo cómo hemos entendido aquello que pasa, y que tiene un alfa y un omega en el año 0 de nuestra era, que cambió por completo la manera en la que nosotros pensamos en qué pasa después de la muerte, ¿no? Mirad, esto fue una exposición que vi en Arco hace muchísimos años, cuando yo era estudiante, pero esto se me quedó grabado, hice la foto y me la he quedado desde entonces, esto es desde que yo tenía 18 años, ¿no? Y vi en una instalación que era, si te dijera hoy que sí a lo que me pidieras, ¿qué me pedirías? Y digo, ostras, llevo fantaseando con eso toda mi vida, ¿no? Es decir, que me lo dijera un profesor, que me lo dijeran mis padres, que me lo dijera la chica que me gustaba, que me lo dijera un entrenador, que me lo dijera... Si tú supieras que te voy a decir que sí a lo que hay, a lo que tú me pidas, ¿qué me pedirías? Entonces... Claro, el otro día decíais, o hablábamos, cómo C.S. Lewis encontraba como argumento más importante para entender que Dios no existe, que si Dios hubiera existido el mundo sería estupendo y sería fantástico, que no entiende por qué las cosas tienen que salir mal. Y la pregunta es, si todo el mundo estuviera todo el rato pidiendo lo que desea, ¿no os ha pasado más de una vez de yo quería que pasara esto y no ha pasado, y te das cuenta que eso que no ha pasado te ha venido bien? ¿En cuántas ocasiones yo me empeñé, y menos mal que no pasó? ¿No? Menos mal que no me dieron aquello que yo estaba empeñado, que era lo que más me interesaba. Entonces, el gran misterio de esto es entender que muchas veces pasan cosas que no es lo que yo había pedido, que no es lo que yo hubiera deseado, que no es la imagen perfecta que yo me había hecho de esta situación, sino que realmente esto lo único que tengo que hacer es encajarlo en mi biografía, negociar lo que pasa con ello y ver de qué manera sobre esto crezco, ¿no? Esto pasa con un suspenso. Claro que ninguno de vosotros querría un suspenso. Y os puedo decir una cosa, ningún profesor vuestro quiere suspenderos. Ninguno. Y os voy a decir otra cosa, igual si no lo sabéis. Normalmente a vuestros profesores les duele en el alma suspender a alguien. A mí me duele cada vez que tengo que suspender a alguien. Porque entiendo, por un lado, que he fracasado en enseñar, y por otro lado, entiendo que hay un enfrentamiento que no quiero tener. A mí me encanta poder poner matrículas, que sepáis que solo podemos poner una por cada 20 alumnos, pero me encantaría poner todo el mundo sobresaliente, porque quiere decir, ¿qué está pasando este año? Que todo el mundo me come y me bebe, según se lo cuento, se lo quedan, ¿no? Entonces, claro que yo querría un aprobado, claro que yo querría no sé cuánto, pero eso no es un mundo perfecto. En muchas ocasiones tú pedirías ese aprobado. Si yo me siento en uno delante de los que me vienen a protestar, ¿pero tú qué quieres? Yo que me apruebes. ¿Pero tú has venido a discutirme la nota o has venido realmente a lo que mejor te viene? No, si yo quiero que me apruebes, dime lo que quieras, pero yo quiero que me apruebes. Y todos sabemos que a lo mejor ese aprobado no le hace bien, pero en ese minuto, pues no es lo que parece, ¿no? Luego, a lo mejor no es que todo lo que pidamos tiene que concedérsenos. A lo mejor es que no sabemos lo que vamos a vivir, a lo mejor es que vamos a vivir a una muerte que no nos corresponde por cercanía. Alguno ha dicho, oye, antes de tiempo, todos en estos últimos años hemos vivido algunas muertes de alumnos que nos ha parecido prematura, pero a lo mejor eso tenía algo que contarnos, ¿no? Muy bien. Mire, esta imagen que la fabriqué a medias de una cosa que me llegó, y es, hay 4 momentos en la vida que son fechas significativas. El día que naces, que no lo eliges, el día que te vas,
que normalmente no lo eliges, y 2 fechas intermedias. El día que te preguntas ¿para qué estás aquí? Hay una persona que todavía no se le ha preguntado, ojalá que ese día sea hoy, y lo apuntas en el calendario y se lo regalas a la UFV el crédito. Y otro, el día que descubres para qué estabas aquí. Podríamos hacer una encuesta de cuántos habéis preguntado para qué estás aquí y si alguno ya sabe para qué está aquí. Eso es algo que lo vamos descubriendo poco a poco y a veces no es fácil el tratar de entender, yo tengo de verdad algo, pero es que esto, lo decís así, parece como que tú eres el hijo de Mordor que viene de no sé cuánto, de la estirpe de los no sé qué, que vienes para encontrar el anillo. No necesariamente eso, porque el camino que tenemos que ir recorriendo lo vamos descubriendo día a día. Pero la pregunta es, ¿de verdad te preguntas cada día para qué estás aquí? ¿De verdad hay una reflexión sobre qué estoy haciendo con mis días, qué estoy haciendo con mis años, qué estoy haciendo con mi energía? Bueno, esos 4 días son muy importantes. 2 de ellos no los vas a poder elegir, o sí, el último lo podrías elegir eventualmente, pero los 2 de intermedio están muy bien. Hoy una persona de aquí, de esta sala, espero que lo haya descubierto. Y a veces nos resistimos a algunas opciones. Esta es una... Si alguno ha estado alguna vez en el cementerio de Aravaca, esta es una tumba que está justo a la entrada, que a mí, siempre que paso, está justo a la entrada, no puedes evitarlo, está enterrada ahí mi familia, pues paso por delante. Me llama mucho la atención que alguien se entretenga a ir a un cementerio y acribillar a balazos la imagen de Cristo. Y hay, pues, 17 balazos frente a esa imagen, ¿no? Digo, ¿pero qué tiene la gente en la cabeza? ¿Qué tiene la gente en el corazón? Para decir, oye, deja cada uno, pues, como si hubiera un Buda o como si hubiera no sé qué. ¿A ti qué más te da? Esta persona entiende que la reencarnación es y quiere ponerse un Vishnu encima de su déjale en paz, ¿no? O sea, ¿qué hay? ¿Por qué uno se revela con vehemencia o por qué uno tiene esta actitud de batalla contra algunas situaciones que dices, pero si es que no es tu tumba, déjalo, ¿no? Esta persona ha decidido que esta es su opción, esta es su manera de entender su vida y su vida después de la muerte y exactamente qué está ocurriendo. Esto, en el lenguaje de Alfonso López Quintas, es el nivel -4. Es la imagen perfecta del nivel -4. Habéis pasado ya por eso algunos de vosotros, ¿no? Pues esta es, ¿no? Y esta es otra imagen. Yo he hecho, como profesor de proyectos muchas veces, a los alumnos les pido que hagan cosas estrambóticas, y una de ellas fue, me fui con ellos al cementerio de la Almudena para hacer una intervención con 3 fotógrafos que fotografiábamos entre las tumbas, hicimos una cosa muy, muy interesante, ¿no? Entonces, esta imagen me impactó, ¿no? Que es otra de las cosas que hablo con los alumnos, y es, decía Lucien Hervé, que era el fotógrafo de Le Corbusier, que saber fotografiar es saber recortar la realidad y saber decidir qué parte dejas dentro del plano de cuadro y qué parte dejas fuera, ¿no? Entonces, el saber mirar, a mí me encanta ver a través de los ojos de Rocío, porque en una universidad o en un mundo muy amplio, ella es capaz de fijarse en aquel punto y dices, ay, pues no la había visto, pues la de cosas que hay, pero es que es capaz de fijarse en una cosa que el resto de los humanos no nos fijamos, ¿no? Entonces, a mí en esta había una cruz en primer plano, una virgen de espaldas, un árbol seco y el pirulí emitiendo, y un Cristo debajo de ello en toda esta, ¿no? Y era como, oye, la de señales que hay aquí emitiendo, pero probablemente de la única que estás pendiente es de la que sale del pirulí o la que viene del satélite, que es la que te llega a tu móvil, ¿no? Esa estamos, no me quiero sacar de esto, pero estamos cada media hora sacando, a ver si me han escrito, si me han dicho, es como, aquí me están llegando un montón de señales a este móvil. Pero ¿y de las demás cosas te llegan? Es decir, ese árbol que estaba pidiendo agua y que poco a poco se fue muriendo y que está ahí amenazando que se nos va a caer encima y que nadie se ha dado cuenta que ese árbol ha pasado ya, ha ido emitiendo, pero ha ido emitiendo en baja frecuencia, no te saltaba como una vibración en el móvil, ¿no? Esa virgen que está de espaldas a lo mejor tiene algo que decirte, pero es necesario que te des la vuelta para verle la cara, ¿no? Ese cementerio en el que estás, que está plagado de tumbas, tiene cosas que decirte, pero ninguna de ellas te hace vibrar el móvil. Entonces, a lo mejor no estamos atentos a las señales de lo importante, estamos atentos a las señales de lo urgente, de lo que vibra, de lo que tiene luz, de lo que tiene color, de lo que es excitante para esos minutos, ¿no? Y hay muchas veces que las señales están ahí y lo único que hay que saber es saber recortar la realidad y decir, ¿en qué longitud de onda me está llegando el mensaje? ¿Qué me están queriendo decir? ¿No? A mí muchas veces cuando vienen los alumnos al despacho, les siento para que hablen y ellos no lo saben, algunos que están ahí atrás ya se van a enterar, pero no era ningún secreto, veo el lenguaje no verbal. Antes me incomodaba mucho las lágrimas, ahora no me incomodan nada. No porque sea insensible a ellas, porque lo que quiere decir una lágrima es, está contactando con algo con lo que tiene que contactar, y porque contacta con ello, necesita llorar. Muy bien. Si tengo Kleenex, se lo saco, digo, oye, vívetelo,
¿Y ahora qué? Y ahora cuéntamelo, cuando puedas hablar me lo cuentas, ¿no? Y esas lágrimas ahora no me incomodan, porque creo que en ese momento la intervención que vamos a tener, o el intercambio de palabras va a ser mucho más honesto y va a ser más profundo, porque de verdad está contactando con algo importante, ¿no? Entonces, la pregunta es, oye, ¿te está llegando la señal? Y a veces las tienes alrededor. Y la muerte, sin lugar a dudas, emite potentísimamente. Esta es la intervención que hicimos este es Fernando Alda, uno de los mejores fotógrafos de arquitectura de Madrid. Entonces hicimos este recorrido por el cementerio, pedimos a los alumnos que vinieran vestidos de negro por una intervención que se hizo en 6 edificios, en el Congreso de los Diputados, en el Templo de Debo, en una serie de sitios, y la historia era ver cómo se fotografiaban distintos fotógrafos a las mismas personas y se fueron haciendo una serie. Ahí tenéis, también estaba, aquí está Javier Callejas y aquí está el otro fotógrafo que era Luis Asín. Son 3 fotógrafos de arquitectura que habitualmente publican en la revista de arquitectura, y entonces la idea era, dime qué ves tú del mundo. Tienes a 50 personas que son los extras, esta es tu realidad, y tú fotografía lo que quieras. O sea, podías hacer decir a la realidad lo que tú quisieras, ¿no? Porque eran tus actores en el escenario. Y es curioso lo diferentes que fueron las imágenes que cada uno de ellos sacó adelante. Porque cada uno de ellos se fijaba en una cosa, y claro, toda la realidad confabulaba para que ese relato se fuera construyendo, ¿no? Salieron cosas bastante curiosas. Estas fotos son mías, las suyas eran mucho mejores, pero esto es cosas que me iban chocando, y luego como cada uno de ellos miraba a la realidad. Por ejemplo, que estuvieran quietos con gafas de sol no estaba pedido, solamente tenían que ir vestidos de negro, y de repente era como, bueno, parece que acaban de salir de las tumbas y les molesta el sol, ¿no? Bueno, ha salido aquí con bastantes de vosotros cuánto vivimos en la memoria. ¿Realmente nos morimos el día que...? Bueno, la definición de muerto es encefalograma y electrocardiograma plano, ¿de acuerdo? Este es el momento en el que te dan por difunto, ¿bien? Pero hay muchos de nosotros que dejamos de vivir mucho antes de que nos llegue ese momento, es decir, que dejas de tener ilusión por la vida, que dejas de salir, que dejas de comunicarte, o que ya no tienes memoria. La pregunta es dónde reside nuestra vida. En el momento en el que alguien ya no te reconoce, ya no se reconoce a sí mismo, ¿ha dejado de ser él? ¿Se ha muerto? ¿Sigue ahí vivo porque está la materia que todavía bombea el corazón y demás? Y una vez que se ha muerto, claro, los que son actores y pueden reponer sus películas y tal, pues parece que los podemos volver a ver, pero a mí hay veces que se me ponen los pelos de punta de ver a alguna persona que ya me consta que ha desaparecido y de repente lo ves y dices, pero esta persona no había ya. Y lo sigues y lo vuelves a ver cómo estaba, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿nos morimos cuando se nos olvidan? Cuando se olvidan de nosotros, como pasa en la película Coco, que supongo que la habéis visto, en el momento en que alguien ya no te recuerda. Y si yo te pregunto, ¿te acuerdas de tus abuelos? Sí, la inmensa mayoría. ¿Y de tus bisabuelos? ¿Sabes algo de tus bisabuelos, lo más mínimo? ¿Y de tus tatarabuelos? ¿Eso quiere decir que están muertos? ¿Ahora muertos de verdad y enterrados de verdad? ¿Cuánto alcanza la memoria? Porque habrá un momento que tú serás el tatarabuelo de alguien, entonces tu memoria ahí se ha quedado. Entonces, pero vamos incluso más allá. Colón, nos acordamos de él, lo que hizo y tal. ¿Nos dice algo? O sea, sabemos que es un señor, pero tenemos alguna vinculación con eso. Dejó un acontecimiento en la historia y está muy bien, y gracias a eso se transformó la historia del mundo, ¿no? Del planeta, pero ¿qué relación teníamos nosotros con Colón? Bueno, el tema de pervivir en la memoria es muy importante porque en arquitectura los arquitectos en general queremos diseñar cosas que perduren, que se mantengan y que pasen el tiempo. Y otra de las cosas que me pone nerviosísimo es el graffiti. El graffiti es alguien que no tiene ningún talento vital y que lo que quiere es que alguien se acuerde de él. Yo cada vez que me acuerdo de su madre, más que de él, pero es importante entender que es alguien que va y dice que sé firmar, no, es arte callejero, y una mierda pincha en un palo. O sea, os invito, algún día pondré un trabajo en clase y voy a decir, mira, de aquí a tu casa me vas a hacer el trazado que haces y me vas a enseñar cuántos grafitis son arte. Y cuántos son, aquí he venido yo a firmar para que me veas. Entonces, es muy importante que lo que hay en el graffiti, lo que hay debajo del graffiti es, quiero ser recordado, quiero que alguien piense en mí y quiero que cuando pase por aquí la gente me recuerde. Y la pregunta es, ¿esto es lo mejor que se te ocurre? Y además, ¿a ti qué te importa que se acuerde de ti un montón de gente que pasa por aquí que ni te conoce? ¿No puedes hacer que la gente que te conoce se acuerde de ti por lo que aportabas en donde estabas? Por el bien que hacías. Porque siempre que estabas tú las cosas eran mejores. Bueno, esto es de los sitios más impactantes que yo conozco en lo que a cementerios se refiere. Ya sé que soy un poco friki, pero cuando voy a las ciudades visito los cementerios. Me parece que hay algunas cosas que hay que visitar. Y este es el cementerio de los judíos en Israel. Es el que está enfrente del Muro de las Lamentaciones. Ahí está la mezquita azul, ¿de acuerdo? El Muro de las Lamentaciones está aquí debajo, o sea, está en este punto, pero del otro lado, ¿vale?
Y esto es lo que se ve. Esto es, aquí es donde en el Nuevo Testamento, perdón, se dice que es el Monte de los Olivos y donde Jesús se subió a rezar y demás, ¿no? Y esto es lo que se ve, y este es el torrente de Cedrón y tal cual, ¿no? Bueno, pues sabéis que los judíos no ponen flores en las tumbas, solo ponen piedras, porque las flores marchitan y ellos quieren que la memoria se mantenga igual. Luego encima de las tumbas siempre ponen una piedra, como yo he venido a verte, aquí está la piedra, y eso se mantiene. Cada cierto tiempo limpian las tumbas, pero luego tienes el cementerio musulmán que está justo debajo, que es un caos. Entonces es interesantísimo analizar un cementerio cristiano, un cementerio judío y un cementerio musulmán y cuál es la relación que mantienen con la herencia y la cultura de sus ancestros, ¿no? Y esto, pero lo podemos ir sin no estar lejos, el Jardín del Recuerdo, esto es una placa conmemorativa que hay en la Esta de la Almudena, que lo que hace es, en teoría, ir poniendo las placas de las personas que queremos recordar, pero ¿alguien se asomaría alguna vez a eso? Ah, mira, tengo que recordar, ah, mira, o es que uno va encontrando el suyo y dice, yo estoy en la fila 7, aquí está la abuela. Ah, pues ya vive en el recuerdo, porque está la placa de la abuela, ahí nos vamos a acordar todos de la abuela, ¿no? Pero esto es una necesidad del ser humano, ser recordado, ¿no? Porque tiene que ver con la muerte, pero la muerte del recuerdo. Muy bien, ¿y es posible tener éxito en la muerte? ¿Es posible que la muerte sea exitosa? Hace un cerro de años me contaba el que era mi maestro, Alberto Campo, que él había invitado, cuando empezó a dar clases, a muchos de los maestros de la arquitectura, y invitó a dar una conferencia a Luis Barragán. Luis Barragán es el segundo premio Pritzker de la arquitectura y le dijo, amabilísimamente, le dijo, Alberto, me encanta tu invitación, pero no puedo ir a España a daros esta conferencia porque me estoy preparando a bien morir. Y Alberto se quedó así y él sabía que tenía una enfermedad grave, que no le quedaba mucho tiempo, y dice, y estoy preparándome para... Era un hombre muy creyente, era una persona... Además, podéis leer su discurso de recepción del premio, que es una maravilla de las palabras que dijo, y... Era muy consciente de su realidad y dice, podría ir, pero en este momento no me toca. Esta mañana, cuando venía, ya le dije a Teo, que Teo es mi hijo pequeño de 11 años, el más pequeño de todos, me dice, papá, ya me han dicho que ayer dijiste lo que yo dije en el coche. Y yo, claro, ¿qué más? ¿Qué dirías hoy a un auditorio de 300 personas que quiere saber algo de lo que tú digas? No sé, papá, yo no tengo nada profundo que decir. A mí no me llamaría nunca para esto. Y digo, ¿por qué? Dice, porque yo no tengo nada que decir sobre la muerte. Y digo, pues esto no es verdad. Y se me acaba de ir lo que os iba a decir, pero me volverá. Esto tiene que ver con el Alzheimer mío, que yo estoy a punto de estirar la pierna. Pero me ha dicho una cosa muy bonita esta mañana que os la voy a contar. Bueno, entonces, ¿es posible tener éxito en la muerte? Bueno, lo que os recomiendo, y os voy a dejar 3 o 4 libros por aquellos que queráis leer, este libro es altamente recomendable. Tenga usted éxito en su muerte. Es un libro de Fabrice Hadjak, que es una persona, tiene 8 hijos y fue ateo, luego le ha pasado de todo, pero escribe este libro que es una divinidad de cosa, porque es muy ácido y es capaz de dar la vuelta a las cosas y proponer reacciones y acercamientos a la muerte que son muy interesantes. Y uno de ellos dice, oye, ¿quieres no tener miedo a la muerte? Ten una vida de mierda. Porque entonces estarás deseando morirte, con lo cual, ya que te llegue, pues oye, qué bien, ¿no? Y dice, ¿pero eso es lo que quieres? Entonces no seas mamarracho y haz las cosas bien como debe ser, ¿no? No me entretendré con esto hoy porque me interesa. Pero esto es realmente lo que hizo el bueno de la película de La vida es bella, perdón. Cuando él entiende lo que está pasando, su hijo no. Y decide que su vida va a ser el escudo protector de su hijo. Y dice, mira, porque yo estoy aquí, él no se va a enterar de lo que está pasando. Habéis visto la película, supongo, ¿no? ¿Cuánto la habéis visto? Bien, bien. Por los que no la habéis visto, merece la pena que la veáis. Es dura y es agridulce, pero es muy interesante, ¿no? Y es como el padre puede poner su vida para protegerla de su hijo, haciendo entender que su realidad es muy distinta de la que realmente es, ¿no? Y esto es lo que proponía Fabrice Hadjak en su libro cuando dice, mira, en la vida o en tu recorrido vital, la vida va a desaparecer y tienes 2 oportunidades, o que te quiten la vida o que la regales, o que la entregues, ¿no? Entonces, que te la quiten, pues es un disgusto, porque viene alguien y te la acaba quitando, ya sea la enfermedad, ya sea, pero que tú la entregues es algo que ofreces para otra persona. Con lo cual, ese morir de este padre en esta película tiene pleno sentido. ¿Dejó de ser por ese sufrimiento? No. ¿Dejó de ser una muerte probablemente prematura? No. ¿Dejó de ser una injusticia? No. Pero tenía sentido. Era un sufrimiento que tenía sentido. ¿Bien? Y eso hace que todo cambie. Hace que sea distinto ese tránsito hacia una cosa, conociendo para qué ocurre, que sin conocer para qué pasa, ¿no?
Muy bien. Esto es otro de los libros que os recomiendo, pero esto sobre todo a los alumnos de arquitectura, que es Las ciudades invisibles, Italo Calvino. Italo Calvino se plantea cómo son esas ciudades en las que viven personajes, situaciones y cosas extrañísimas, ¿no? Es una conversación que hay entre el gran Khan y Marco Polo. El gran Khan tiene tantas tierras que no es capaz de visitarlas todas y entonces manda a Marco Polo, oye, ve a visitar mis dominios, que son extensísimos, y me cuentas qué es cada una de ellas, ¿no? Entonces él va contando ciudades, son 55 ciudades y cada una de ellas tiene 2 paginitas, un libro que es muy bonito para tener en la mesilla de la casa y leer de vez en cuando. Y las tiene divididas por la ciudad y los deseos, la ciudad y la muerte, la ciudad y el comercio, la ciudad y no sé cuánto. Y hay una de ellas que plantea que es la ciudad de los vivos y la ciudad, o sea, la ciudad de los vivos, la ciudad de los no natos y la ciudad de los muertos. Entonces es como un tránsito. Dice, ¿dónde estábamos antes de nacer? ¿Dónde estamos ahora que estamos aquí? Y ¿dónde estamos después de haber muerto, ¿no? Y plantea que hay una relación muy íntima entre todas ellas, ¿no? Entonces, cada ciudad tiene a su lado, como Laudomia, otra ciudad cuyos habitantes llevan los mismos nombres. Es la Laudomia de los muertos, el cementerio. Pero la cualidad especial de Laudomia consiste en ser más que doble, triple, es decir, que comprende una tercera Laudomia, que es la de los no nacidos. Bueno, esto como entretenimiento intelectual está bien, pero sería bueno pensar que este ahora en el que estamos es un momento intermedio entre un antes y un después de algo, ¿no? Que yo tampoco sé lo que es. Este es el libro de la ciudad de Italo Calvino, que os recomiendo. Muy bien. ¿Querríamos ser eternos? La pregunta es, ¿de verdad querrías que algo viviera para siempre o cómo te imaginas ese paraíso? No me entretendré con esto porque me ha granjeado algunos enemigos, pero porque vivimos en un tiempo en el que no se pueden decir según qué cosas, pero esta es una escultura de un marroquí que plantea que este es el paraíso de los varones en el mundo musulmán. Y estas son las 72 vírgenes que nos esperan a los musulmanes que nos morimos y vamos al cielo y nos hemos portado bien, llevamos nuestro cinturón de explosivos o hemos vivido una vida correcta y entonces esto es lo que nos espera. Y la gran pregunta que yo me hacía es, ¿realmente este paraíso está bien construido? Porque yo no sé el nuestro cómo es, el otro cómo es, pero un paraíso en lo que se ofrece es sexo todos los días del siglo, de tu vida, eternamente. Y digo, bueno, a lo mejor es interesante, las primeras veces que pasas por las 72 es interesante, pero luego vuelves al año siguiente. Entonces, en un año has pasado, pues no sé, 5 o 7 veces entre ellas, y en una eternidad ni te cuento. Entonces, ya no serían vírgenes, pero es que además hay una cosa mucho más grave todavía, y es que yo tengo que ser el paraíso de todas ellas. Que esto me parece asimétrico y me parece rarísimo, y me parece que está raro construido, ¿no? Entonces, sin querer hacer en esto un tema de debate sobre hombre, mujer y demás, que no lo es que es muy difícil imaginarse un espacio, un lugar mejor que el que habitamos ahora. Realmente es muy complicado. Pues dijeran, oye, ¿cómo sería el paraíso en la Tierra? ¿Qué necesitarías para el paraíso en la Tierra? ¿Qué necesitas para que tu vida sea de 10? Si ahora te pregunto cómo eres de feliz del 1 al 10, pues me dirás, pues no sé, probablemente me diréis la inmensa mayoría. Voy a hacer una prueba que esto es interesante. ¿Cuántos sois felices por encima del 7? Mirad lo que hay alrededor, ¿eh? Es que es lo habitual. Cuando yo corrijo a los alumnos, la pregunta que les hago es ¿y qué te falta para el 10 en cualquier trabajo, ¿no? Entonces, si os pido, a lo mejor si luego digo de 8, de 9, ¿algunos sois felices como 10? ¿9? Mira, 9 ya empieza a salir manos. Está bien, está bien. Bueno, pues entonces estáis viviendo en un paraíso. Si sois felices de 9, yo creo que esto ya casi es paraíso, ¿no? Claro, así decía mi amigo Gonzalo Barriga, es que es difícil imaginarse una cosa mejor que esta, ¿no? ¿Alguno está por debajo del 5? Tenemos exámenes o cosas, bueno, que estarán pasando cosas por casa, ¿no? O lo que sea. Bien, pues es interesante y eso probablemente sea circunstancial y eso probablemente no dure para siempre, por eso, porque las cosas evolucionan, ¿no? Y habrá luz al final del túnel. Muy bien. Esto que es para pincharos un poquito y despertar a los que están dormidos, como por ejemplo algún amigo que tengo por ahí atrás, es una provocación de cómo es el paraíso o qué pasaría cuando le preguntas a Christopher West, que él dice que el buen sexo, ese orgasmo que querrías que no se acabara en la vida y demás, lo que él defiende es que es una ventana para que entiendas cómo podría ser una cosa de la que no querrías salir jamás, en la que es un pequeño
una pequeña degustación del paraíso, pero sabiendo que siempre te deja con hambre de más, ¿no? Y lo que él dice es, pero incluso aunque pudieras mantenerte ahí, habría un momento en el que eso te saciaría. Y que dirías, oye, también de esto se cansa uno, ¿no? Y dice, pero sí que he sido capaz de atisbar que hay algo que puede ser infinitamente estupendo, que puede ser infinitamente bueno. Este libro, que os lo recomiendo, es Llena estos corazones, de Christopher West, y que es Dios, sexo y el anhelo universal. Es prometedor el título, el personaje es muy curioso y merece la pena escucharlo, y merece la pena lo que tiene que decir. Dice, la verdadera satisfacción del deseo que nos mueve a todos a amar y ser amados. Y habla de que realmente lo que estamos queriendo todos, lo que nos llena de verdad, es sentir que somos lo más importante para alguien y poder llorar de lágrimas de, si es que en esto te estoy diciendo que de verdad te quiero y estoy sintiendo que me quieres infinito, ¿no? Muy bien. Mirad, busqué, y salía antes, la diferencia entre inmortal y eterno. Si buscas y haces un googleo en tu ordenador y buscas la palabra inmortal, quiere decir que no te mueres, pues todo lo que sale es como medio oscuro, ¿no? Salen ahí como personajes, pistolas, sale aquí este aguilucho que no sé cuánto, el diablo inmortal. Todas las imágenes son pues un poquito oscuras, ¿no? Sin embargo, si hablas de eterno, esto es por lo menos lo que sale, todos tenemos nuestras cookies, pero esto es lo que a mí me sale, ¿no? Entonces, me parece que es mucho más esperanzador la palabra eterno que la palabra inmortal, porque no morirse realmente es una condena. En la serie de los vampiros y de los licántropos, de los hombres lobo, es una condena para ellos, que no se pueden morir y que tienen 250.000 años y siguen yendo al high school, ¿no? Entonces, realmente es un anhelo de algo que es eterno, y que porque es eterno, fíjate que empiezan a aparecer señales de corazón, de querer, de no sé cuánto, y de luz, ¿no? De luz, aunque sea en mitad de la tiniebla. Muy bien. Pues esto, el amor, ese encontronazo con el sentido, es lo que hace que haya situaciones que se soportan. Esto es una imagen de Banksy de un evento que fue real. Cuando llegaron al campo de concentración a liberar a los de Auschwitz, se encontraron con un montón de gente que, incluso abriendo las puertas, estaban tan derrengados, tan hechos polvo, que no querían ni siquiera salir, ¿no? Y entonces estaban pensando los aliados cuando llegaron ahí, ¿y qué hacemos con esta gente? Que aunque les des de la comida, no encontraban qué hacer con ellos. Y a uno se le ocurrió, dice, vamos a llevarles pintalabios. Y, tú estás muy mal de la cabeza, ¿cómo que pintalabios? Y llegaron con un cargamento de pintalabios y se los repartieron a las mujeres que había en el campo de concentración. Y acto seguido todas las mujeres se pintaron los labios y fue una especie de acto de reivindicación de yo vuelvo a ser deseable, yo vuelvo a ser guapa, yo me vuelvo a querer. Fue la manera de hacer que la autoaceptación, el volver a despertar interés en otras personas por uno mismo y demás, fue totalmente transformador del ánimo de aquellas mujeres que estaban saliendo de ese campo de concentración. Yo cuando leí la historia me quedé, digo, no me lo puedo creer, lo investigué y esto es realmente un hecho cierto que está, y esta es una de las pinturas que hizo Banksy en una de las paredes, ¿no? Muy bien, ¿una vida eterna con cuerpo nuevo? Bueno, esto es algo que yo siempre tengo mucho problema con ello y que lo discuto muchas veces con el padre Florencio y con la gente de aquí, y es que yo en el credo hay una parte que no acabo de entender y que no soy capaz de trabajar con ella, ¿no? Y es la de que vamos a resucitar con este mismo cuerpo. Yo es que no quiero yo quiero uno mejor, porque este ya... hombre, si me pones con el mío de los 18, pues ni tan mal, pero ya con este como que no quiero. Y entonces hay una parte de me estoy perdiendo algo importante. Bueno, si entra Salva Antuñano ya me tengo que poner... Salva, bienvenido. Esto es como cuando... Esto es como si eres cura y entra el Papa a ver lo que estás diciendo. O sea, ha habido un momento de no creo que... Muy bien. Bueno, entonces, a mí esto me causa problemas, porque digo, ¿y esto cómo funciona? ¿No? ¿De verdad esto es en lo que creemos? ¿Vosotros os habéis parado a pensar que vas a resucitar con el cuerpo que tienes? Más te vale que lo cuides, porque si no, igual luego resulta que te arrepientes de no haberlo cuidado. Bueno... Pues este tipo de cosas que dices, no tengo la respuesta, no lo sé, no sé cómo funciona, no sé de qué va, pero esto es lo que se dice, esto es lo que yo digo que me creo, no sé si me lo creo. Y a quien no le interese la vida, oye, y si de verdad esos 33 que habéis pensado moriros, espero que no sea en el día de hoy, de verdad no te merece porque lo que esté pasando en tu entorno, porque lo que te está apretando el zapato más de la cuenta, te lleva a pensar de que a lo mejor es mejor recoger la salida de emergencia que esperar hasta el final.
Bueno, esta es una foto muy conocida de Yves Klein que se llama El salto al vacío, ¿no? Y que realmente es un fotomontaje porque debajo había una colchoneta y es la superposición de dos fotografías, ¿no? Pero la pregunta es, oye, a momentos, decía Ignacio de Loyola, que en momentos de desolación no se hace mudanza, es decir, que cuando las cosas te van mal te quedas como estás, no es momento de tomar grandes decisiones. Pero, y otra cosa es que jamás se toman decisiones irreversibles en tiempos en los que no estás especialmente lúcido, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, oye, ¿la puerta de salida la puedo accionar yo o tengo que esperar a que se accione desde fuera? Porque decía Sartre, que era un existencialista que no creía en nada, a pesar de haber escrito el mejor auto de Navidad de la historia, que la gran pregunta que nos hacemos todos en algún momento de nuestra vida es ¿y si no sigo? Y a lo mejor ha aparecido como pensamiento disruptivo, pero a lo mejor no tanto como pensamiento disruptivo, y a lo mejor de verdad lo hemos pensado, a lo mejor lo estás pensando y dices, pues mira, es que eso no puede, o sea, no entra en las reglas del juego, es imposible. Quiere decir que si tu vida no te... Ahí tienes las dos fotografías montadas de lo que se hizo el fotomontaje, y eso es que no es posible, porque la vida no te pertenece, no eres tú el que puede decidir sobre ello. ¿Bien? El hombre en busca de sentido, que es otro de los libros que os recomiendo sí o sí que os echéis en la mochila y que os compréis y que leáis despacito, porque Viktor Frankl, que era judío, lo que planteaba es que en los campos de concentración, además es un libro muy bonito porque está escrito sin ningún tipo de acritud sobre aquellos que le tuvieron retenido en el campo de concentración. Él era psiquiatra y lo que cuenta es que lo que más le dolió de todo es que cuando le capturaron y demás, le quitaron un manuscrito de un libro que estaba a punto de terminar. Y entonces se encontró pues, con el pijama de rayas y con un montón de cosas que realmente había sentido que le habían despojado de su naturaleza, de su ser. Cuando le quitaron el libro y dice, es que esto a usted no le vale para nada y es el fruto de mi trabajo, es el fruto de lo que yo venía haciendo durante muchísimos años, ¿no? Bueno, hacer una visita a un campo de concentración es un ejercicio de introspección que merece la pena alguna vez en vuestra vida, si no lo habéis hecho, ¿vale? Y es necesario entender que el hombre es capaz de muchísimas atrocidades cuando la razón no le funciona. Y todos lo vemos desde fuera y dicen, por supuesto. Pero a los americanos, cuando les dijeron que estaba pasando eso en Alemania, no se lo creía ninguno. Decía, no me puedo creer que en Alemania, un país civilizado, que le gusta la música clásica, que tiene a los mejores filósofos, estén haciendo esto. Y esto es la anulación del entendimiento personal en algo que es el pensamiento colectivo y que es como todo el mundo hace, como todo el mundo dice, como todo el mundo, pues yo también, ¿no? Tú tienes tu propio camino, eres el protagonista de tu propia historia y da igual lo que esté pasando en tu alrededor. Muy bien. ¿Cómo sería nuestra tumba? ¿Cómo vamos de tiempo, queráis? Vale. Este es un ejercicio que para vosotros probablemente no sea gran cosa, pero los arquitectos muchas veces hemos tenido que diseñar este tipo de cosas. Generalmente para otros, pero ha habido algunos arquitectos que han pasado por ello, ¿no? Pero a mí me llamó especialmente la atención este evento. Supongo que de aquí muy pocos o ninguno habréis conocido a Irene Vázquez. Irene Vázquez era profesora de esta casa y yo tuve la fortuna de coincidir con ella en alguno de los cursos de coaching que me hice al principio de mi pasada por esta universidad. Irene era un ser de luz, era, pues además de ser guapísima, como veis aquí, era una persona que por ahí por donde pasaba se notaba que había pasado. Era buena, generosa, inteligente, divertida, era la mujer 10, ¿no? Y me tocó hacer con ella un ejercicio que plantean en estas de coaching, que es imagínate tu funeral. Y entonces es una visualización, te ponen una música, y entonces el ejercicio que te piden es, te tienes que imaginar que estás en tu funeral, tú estás metido en la caja y tienes que ver quién está allí. Y el objetivo de esto no es un morbo de pasar lista, a ver quién ha venido, no sé qué, y es a ver qué has hecho tú por las vidas de aquellos que están allí. A ver qué de tu vida se han llevado los que te han ido a ver. Y mira a ver si todavía tienes algo que hacer por aquellos que te han venido a ver a tu funeral, ¿no? Hicimos esta dinámica juntos. Y a los pocos años, Irene falleció con el nacimiento de su quinto hijo, a las pocas semanas de dar a luz, y tuve la oportunidad de asistir a su funeral. Murió con 44 años. Y me pareció brutal, fue el funeral más bestia que he visto en mi vida. Estaba Caná, lleno por dentro, por fuera, se colapsó el tráfico fuera. Fue probablemente de las ceremonias más bonitas y más impactantes que he vivido, pero fue muy bonito ver la manera en la que los hijos hablaron de ella, que tuvieron la entereza de hablar en el funeral, la manera en la que su marido habló de ella, la manera en la que sus alumnos que habían sido mentores, mentorando suyos, hablaron de ella, y yo miraba para arriba y decía, Irene, pues en su día lo hicimos de broma, pero tu recuerdo es brutal.
La herencia que has dejado es salvaje. Aún hoy todavía hay una cátedra Irene Vázquez en esta casa, aún hoy hay un montón de gente que se sigue reuniendo en su nombre, y me pareció de los ejercicios más bonitos decir, hija, qué poco tiempo te ha tocado vivir, probablemente esto es prematuro, pero qué bonito el recorrido que te has marcado en tan poco tiempo, ¿no? Y ojalá todos pudiéramos aspirar a que esto ocurriera. Y todos esos que hoy están a los likes y que no sé qué, es muy probable que ese día de tu funeral no estén. Todos aquellos que te importan su opinión, seguro que no van a estar. Y el día que necesites una ayuda, y el día que necesites no sé qué, es que esto no va a estar ahí. Bien. Luego, merece la pena esta visualización, merece la pena este ejercicio, porque muy probablemente te va a llevar a pensar de dónde estás poniendo tu energía, con quién te estás dejando la vida. Porque todo lo que no das, me decía un amigo, dice, mira, todo lo que tú no regalas, o todo lo que regalas te lo quedas para siempre, porque era tuyo y lo diste. Y si te lo quedas tú y desapareces, ahí se queda, se pudre, se van a repartir, pero tú no lo diste. Entonces, todo aquello que vayas regalando te queda en tu caja para siempre, ¿no? Muy bien, pues esto es la inmediata que me surgía después de aquello, y es, oye, el día que te mueres, ¿echan tus huesos a la papelera o echan tus huesos a la tumba, ¿no? ¿Sirve para algo esto? ¿Es un sitio de recuerdo? ¿Es simplemente unos despojos como el que se ha comido un caldo de pollo y lo que sobra pues lo echa a la papelera? ¿O de verdad es un sitio en el que descansa tu memoria? Además aquí están tres cosas, están las tumbas, está la papelera y están los nichos que están vacíos y ni siquiera para ser ocupados, ¿no? Entonces, todo esto que puede parecer, quien lo vea de un modo macabro y demás, realmente lo que es una invitación a pensar ¿qué va a pasar? ¿Cuántas páginas estás escribiendo que merezca la pena ser recordadas? ¿Cuánto estás dejándote la piel en tu día a día? ¿Qué vas a hacer hoy cuando llegues a casa? ¿Qué abrazos vas a dar? ¿Qué mensajes bonitos vas a mandar a gente que les quiere y se va a decir, oye, es que no te lo había dicho esta semana, que te quiero un montón? Es que lo decimos poco, ¿no? Muy bien. Esto es el cementerio de Finisterre de César Portela, de alguien que no ha sabido entender lo que era el honrar a los muertos. Es un cementerio que es una preciosidad, que se estudia en arquitectura muchísimo y que sin embargo es un cementerio donde no hay nadie encerrado. ¿Por qué? Pues porque cuando uno va, el cementerio no se hace para los muertos. Claro, son unas cajas que tienen nichos y dice, mira, los muertos tienen una vista preciosa. Y dice, ya, pero es que los muertos no ven. Entonces el cementerio es el sitio donde van aquellos que van a honrar a los muertos. Entonces tú no puedes poner ahí unas flores porque se las lleva el viento, porque hace un frío que te mueres, porque no hay manera de estar recogido 10 minutos delante de un sitio, con lo cual nadie quiere enterrarse en el cementerio de Finisterre, a pesar de que es el cementerio, pues uno de los cementerios más bonitos. Pero es que no está pensado para quien tenía que utilizarlo, ¿no? Esto es hacerse las preguntas equivocadas en el momento inoportuno. Bien, esto es el cementerio y cómo está, pues nada, le crecen las hierbas y totalmente vacío porque no importa. Y estas son algunas de las grandes tumbas, la de Dante, cómo estuvieron luchando por ella entre Florencia y Rávena, primero la enterraron en Florencia, luego se lo quisieron llevar a Rávena, y esto es como muy importante. Oye, ¿dónde están las reliquias, los restos de esto? ¿De verdad eso es tan importante o es importante lo que Dante escribió? Muchas de estas, ¿Dónde está enterrado el bueno de Miguel Ángel? Pues mira, esa es la tumba del bueno de Miguel Ángel, y cómo en la Basílica en Florencia primero y luego en la de los Apóstoles, pues al final es, oye, necesitamos saber dónde está el bueno de Miguel Ángel, el que pintó la Capilla Sixtina, o la de Le Corbusier que acabamos de ver al principio, o la de Mies van der Rohe. Oye, esto es menos es más, un trozo de piedra colocado encima del césped, sin más, no hay nada, ¿no? Aquí tenemos la de Frank Lloyd Wright, que es una piedra colocada vertical al lado de la otra horizontal. Aquí tenemos la parte de la lápida que está la de la piedra, escrito en su propia caligrafía, esta la dejó diseñada él. Aquí tenemos la de Adolf Loos. Adolf Loos escribió un libro que se llama Ornamento o Delito, y es que las cosas no son bellas porque le pongas chufitos por después, con lo cual no tenía más remedio que ser así su tumba, ¿no? Es, oye, soy coherente hasta mis últimas consecuencias con cómo me entero. O Simon Ungers, que es el que inventó el cuadrado. Este es un alemán que de repente todo lo hacía cuadriculado y todo en metálico, pues así está su tumba. Claro, te encuentras con esto en un cementerio y claramente esto se lo puede hacer el arquitecto. Bueno, y este es el cementerio de Igualada. Este es un sitio que pone los pelos de punta. Este es un cementerio que diseñó el bueno de Enric Miralles. Y lo diseñó de una manera muy especial. No solamente diseñó el cementerio, sino que además diseñó el carrito para llevar el féretro cuando lo llevabas hasta el sitio, porque es muy largo. Entonces lo diseñó con unas ruedas muy grandes de bicicleta para que no sonara de las ruedecitas pequeñas. Dice, lo encuentro muy perturbador que haya un carrito pequeño llevando esto en un momento que tiene que haber silencio, que tiene que haber llanto y no sé qué. Y pasó una cosa, y es que cuando él se enterró, porque se enterró allí, no funcionaba su carrito y le llevaron el
lo llevaron así hasta su tumba, ¿no? Pero cuando llegas allí, pues es un sitio de peregrinación. Y pasa una cosa muy bonita, este es Enric Miralles, y esto es una cajita, esta cajita está aquí. Entonces, todo el que pasa por allí le deja sus notas, unos apuntes, es una caja que está viva, porque permanentemente la gente le va dejando cosas y le dice, y está todo lleno de escrituras de, oye, me encanta por lo que diseñaste, no soy capaz de desprenderme de las ideas que tuviste, no sé qué. Y es un sitio de honrar a la memoria de lo que Enric Miralles nos dejó. ¿Bien? Y esto está en el mismo cementerio. Y no puedo dejar de comentarlo. Y es, ¿qué es más importante que tú? O sea, hay gente que le importa mucho más si su equipo gana que cuál es la memoria suya. Es decir, que podíamos tener aquí familia arriba y podíamos tener, solo tenemos la foto del macho alfa pelo plateado, podíamos tener a toda la familia, porque son toda la familia, pero tenemos al macho alfa y todos los escudos del Barça, y aquí a un Mortadelo, un Papá Noel vestido de este año sí que la ganamos, ¿no? ¿De verdad esto es lo que me trasciende? ¿Y a ti qué te trasciende? ¿Qué hay que sea más grande que tú? ¿Hay alguna cosa por la que merecería la pena dar la vida? ¿Hay algo que de verdad merezca de esta manera ser honrado? Hay tumbas para todo, ¿no? Esto es el mismo cementerio de Aravaca, que siempre me da la atención. ¿Quién se sentaría en este banco a estar mirando al infinito? Y este libro, que siento que se nos ha ido Ángel, que me parece que es una de las cosas que tendríamos que tener siempre presentes. Y es que normalmente a veces estamos nosotros buscando el sentido, pero el sentido es muy probable que nos esté buscando y esté emitiendo en una longitud de onda en la que nosotros no estamos recibiendo en el móvil y no estamos sabiendo entender cómo nos llega esa información. Y entonces estamos pendientes de a ver si me escriben en el WhatsApp, a ver si pasa no sé cuánto, pero no nos está llegando. Bueno, esto es importante que sepáis, esto es el mismo ángel en mitad del desierto, si habéis tenido alguno la oportunidad de ir al viaje a Tierra Santa, es de las experiencias, así es el desierto en el que se supone que fue tentado Jesús, no es un desierto de arena y de dunas como el del Dakar, sino que es este tipo de desierto, un desierto donde el silencio casi pita y donde el paisaje es un paisaje bastante duro, ¿no? Pero yo solamente puedo deciros que el sentido se está buscando, y cuando hemos visto las 4 fechas en las que son importantes en tu biografía, una es en la que te preguntas y la otra es en la que lo descubres. Y si lo descubres es necesario que solamente tenga las antenas desplegadas, porque te juro que te está buscando el sentido. Y acabaré con esta imagen. No sé si habéis visto Black Mirror, pero hay un episodio, todos los episodios de Black Mirror te dejan un poco de mal cuerpo en Netflix. Y este de San Junípero especialmente es la posibilidad de que pudiéramos vivir eternamente conectados a una máquina y puedes llegar a un sitio en el que te encuentras con tu yo joven y sin todos tus achaques, ¿no? Y os invito a que veáis el capítulo, pero la gran pregunta que yo me hacía después de ver esto, que me lo he visto varias veces porque no daba crédito, es, ¿y yo querría poder engancharme a esta máquina? Y poder volver, además, cada vez que va, pues vuelve a los 70, a los 80, a los 90, y entonces va viendo y puede volver, y vuelve a una persona a la que quiere, con la que quiere con locura, que luego se encuentra en la realidad, y ya está muriéndose de una enfermedad en un hospital, y es esos momentos en los que se conecta, ¿no? Entonces la pregunta es, de verdad, que es que el lugar en el que estamos colocados, la manera en la que está dispuesta la vida, es muy interesante, y es la mejor de las posibles, te lo creas o no. Lo que pasa es que tiene unas reglas, tiene una forma de desenvolverse con ella, y hay que estar atento a las señales que nos llegan. Pero está bien diseñado. Es importantísimo entender cuál es nuestro papel dentro de ese juego y a partir de ahí ser capaces de dar todo el zumo que llevamos dentro. Y el que decide que no, el que decide que pasa escuchando cualquier cosa o enchufado a los cascos, pues probablemente se va a perder mucha de la riqueza que le está esperando. Porque solo vais a tener una vez 19 años, solo vais a estar 4 años en la universidad, solo vais a tener la oportunidad de lo que os está pasando en estos momentos una vez en la vida. Bueno, pues dicho esto, me encantaría saber si hay algo que haya dicho que tiene que ver con vosotros y hay algo de lo que queráis que discutamos. Me pregunta Gabriela si tener éxito en la muerte es haber sabido dar un sentido a la vida. Y yo creo que sí. Es decir, que creo que a lo que todos aspiraríamos es, pues efectivamente, a ese momento en el que nos tengamos que ir, estar agarrados de la manita de aquellos que nos quieren y decir, oye, chavales, hasta luego, os veo del otro lado, ¿no? Pero sobre todo con la sensación de que he cumplido aquello para lo que yo había venido aquí y he dejado a todos estos que están aquí bien colocados, me quieren bien, no tengo cuentas pendientes, no tengo a nadie que pedir perdón, he hecho lo que de mí se esperaba, ¿no? Y he sido capaz de aprovechar este tiempo para algo que mereciera la pena. Hay una charla TED que es muy interesante de un conductor de ambulancias que le preguntaban, oye,
bueno, él cuenta que durante muchísimos años él era capaz de detectar cuando una persona la recogía de un accidente de tráfico si iba a morir o no antes de poder llevar. Dice, por el número, por la cantidad de litros de sangre que había perdido, por la distancia al hospital y por la gravedad de las estas, sabía que esta persona no llegaba al hospital o que sí llegaba. Y dice, durante muchos años me preguntaban, doctor, ¿me voy a morir? Y él siempre decía, no se preocupe y tal y cual. Y dice, hasta que un día me di cuenta que digo, les estoy robando la posibilidad de vivir con consciencia, y nunca le decía que se iba a morir porque pensaba que iban a montar en cólera, que iban a ponerse muy nerviosos y que iban a patalear dentro de la ambulancia. Y un día decidí que iba a decir la verdad. Entonces cuando le preguntaban, oiga doctor, ¿me va a morir? Y dice, pues sí, se va usted a morir. Y dice, y me llamó muchísimo la atención la respuesta. Dice, primero, nadie se puso nervioso, nadie sobreactuó y todos me decían lo mismo, en un patrón parecido. Lo primero es, dígale a fulano, dígale a mengano, llame por favor, apunte este teléfono y dígale que le quiero. La segunda es, tengo esto pendiente, ¿usted podría ayudarme a que esto se resuelva? Y la tercera es, ¿se acordará usted de mí? Nadie decía, saqué mejores o peores notas a la universidad, tuve más o menos dinero, oiga que deja el coche en el taller, ¿no? Todo el mundo era lo mismo, tengo esto pendiente, dígale que les quiero y se acordará usted de mí. Es muy bonita la conferencia, os invito a verla, está en TED. ¿Contesta esto más o menos? ¿Qué más? ¿Se vive como se muere? ¿Se muere como se vive? Qué temazo. Qué temazo. Mirad, mi abuela Mercedes, madre de mi madre, decía siempre una cosa que a mí se me quedó grabada, y es que nadie se va a la tumba sin cargar un ratito la cruz. Y yo decía, esto es una mala profecía. Cuando yo ya había cargado unos años de cruz, digo, bueno, yo ya me puedo ir tranquilo porque yo ya he cargado mi cruz. Los que estéis cargando cruz, pues a lo mejor estáis en vuestro momento, pero yo creo que pasa eso, que a todos nos va a llegar un rato de cruz, más o menos largo nos va a llegar, ¿no? Y el llevarla con dignidad está muy bien. Y yo creo que efectivamente, en muchísimas ocasiones, la vida que uno ha llevado está muy emparentada con la muerte que uno vive, la manera en la que la afronta. Entonces, el que ha vivido para sí mismo en el ombligo, yo recuerdo una tía mía hace un tiempo que tuvo una vida dificilísima, tuvo un hijo, ella estuvo enferma cuando el embarazo y nació sin poder moverse bien, sordomudo, muy difícil, el siguiente hijo, que era el guapo de la familia, el listo, el atleta, no sé cuánto, se murió con 24 en un accidente de coche, ella tuvo varias operaciones de cadera, no sé qué, estuvo a punto de separar a su marido, bueno, una vida dificilísima. Y cuando estaba en los últimos días, que no sabíamos si iba a morir, pero pensábamos que era solamente una enfermedad, que estaba en el hospital, ibas allí a verla, estaba en la UCI con cables por todas partes. Según llegabas decía, ¿qué tal están tus niños? Digo, vamos a ver, tía, que vengo a ver qué tal estás. Tú dices, no, esto no tiene ningún importancia. Cuéntame, ¿dónde habéis estado la semana pasada? Que me dicen que no son. Siempre estaba preocupada por saber cómo estabas. Jamás consintió, estando entubada hasta las orejas, que se hablara de cómo estaba, si le dolía, si no le dolía. Y otra gente, ay, hijo mío, es que me duele, mira aquí, y no sé qué. Entonces, creo que eso es reflejo de cómo hemos vivido la vida, lo generoso que hemos sido capaces de ser, lo centrados que hemos podido estar en los demás, el recorrido que hemos hecho, y creo que está muy, muy vinculada a la manera en la que nos vamos, pero vamos, que esto no es nada científico, que es una cosa que a mí se me ha ocurrido, que puede no coincidir en nada, o sea que a la basura con ello. Más. Vale. Bueno, yo soy Virginia, caballero. ¿Qué haces, Virginia? Estudio enfermería. Enfermería. Bueno, los de enfermería vais a estar muy cerca de esto, ¿no? Sí. Supongo. ¿Tú ya has estado cerca de esto? Sí. ¿Y cómo se vive? Se vive mal porque a fin de cuentas pierdes a un ser querido, pero toda pérdida lleva un aprendizaje. Entonces... ¿Se encariña uno con los pacientes? O sea... Digo como enfermera, no como persona normal. Sí. ¿Tú has llegado a ver gente morir en tus prácticas? O sea, a ver, en mis prácticas no, porque estoy en primero, pero sí he visto morir gente. Vale, o sea que más adelante tendremos esto, no te preocupes, Rocío me lía para esto cada año, o sea que la próxima Virginia vienes y me lo cuentas. Vale. Entonces, dime. Que a mí lo que más me ha impactado es cuando has puesto la imagen de la fila de personas y que, jolín, darnos cuenta de que cada vez que una persona de nuestro alrededor va muriendo, es como que adelantamos un puesto. Eso ha sido como que, vale, lo puedes pensar,
pero el escucharlo en voz alta es un golpe de realidad completamente. Entonces no me lo planteaba y ahora me lo planteo. O sea, no sé, es que estoy muy impactada. Pero esto es para bien, ¿no? No, o sea, sí. todo lo que hemos dicho aquí es, tía, aprovecha, Virginia, despabila, que a lo mejor estás a 2 de la esta, diviértete esta semana, disfruta de lo que te toca, que a lo mejor tienes 80 años. Lo bueno de la vida es que no sabemos si vamos a vivir hasta los 83 que nos promete la esperanza de vida en España o hasta los 100 en el gráfico que hemos visto de donde se muere uno con más de 100 años. Pero cada día es hoy, hay que sacarle su partido, ¿no, Virginia? Sí, y una pregunta. ¿A ti te gustaría saber cuándo vas a morir? ¿O de qué? O no sé. No. Yo creo, mira, yo creo que el mundo está muy bien diseñado y el que no lo sepamos es por algo, porque si estuviera bien que lo supiéramos, lo sabríamos. Ahora, si me preguntas, y esto es una pregunta que os hago a vosotros, si tú vas al médico y el médico ve tus análisis y dice, ¿tú querrías que te dijera la verdad o dices, miénteme? Porque normalmente es el... ¿Cuántos querríais que os dijeran la verdad? Y siendo la verdad, te quedan 3 meses. Vale. Y ahora a ver, ¿cuántos preferíais? Miénteme un poquito. Vale, pues vea, ahí veremos. Pero me alegra saber que la inmensa mayoría preferís saber la verdad. Porque eso no quiere decir, luego nunca es, la medicina nunca es, oye, que te quedan 24 horas. Esto no es así, luego hay cosas milagrosas y además esto es otra cosa muy interesante. ¿Sabéis quiénes son el colectivo que más cree en los milagros? El de los médicos. Porque un estudio hecho en Estados Unidos hizo entender que el mayor número de gente que había visto cosas que eran absolutamente inexplicables desde el mundo de la ciencia, y todos entendemos que los médicos no son tontos, y saben lo que es esperable, y saben lo que se puede suceder según los acontecimientos de lo que las pruebas diagnósticas te dicen y demás, dice, y todos, o un número importante de ellos, han asistido a situaciones que dicen, esto no te lo puedo explicar científicamente. Yo sé que ayer tenías un tumor y hoy no. ¿Cómo ha ocurrido? No lo sé. Yo no te he dado quimio todavía, yo no ha pasado nada, y esto ha pasado. Y esto se ha visto así de veces. Entonces, es curioso porque uno podría pensar, bueno, pues es entre los pescaderos, que en total, porque están ahí en la pescadería entretenidos quitando las aletas al pescado, o entre los pobres profesores que están muy liados con otras cosas y se lo creen, o los profes de rally que se lo creen. No, entre los médicos. O sea que si presencias alguno me lo cuentas. Bueno, yo soy Gema. Estudié aquí enfermería y estoy estudiando medicina ahora. O sea que justo estás llamada. Y lo que me llama la atención, ¿no? Es un poco también por mi vida, que el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. O sea, decir, yo terminé enfermería y estuve 3 años trabajando en la UCI y literal ves eso. O sea, ves que la gente se aferra a la vida como si fuera su última esperanza. Hay personas que no quieren saber su diagnóstico, pero claro, surge la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo te vas a preparar a morir bien si no quieres ser sincero con tu realidad? O sea, ¿cómo te vas a adecuar a una realidad que no quieres aceptar, ¿no? Entonces, para nosotros es así también, ¿no? O sea, no solo nos encariñamos con esos pacientes, sino también lo sufres con ellos. O sea, se te muere un paciente y te estás muriendo tú por dentro. O sea, es así, ¿no? Pero aún así dices, luchas con ello, ¿no? Y esto me llama la atención por eso mismo, o sea, porque ese hombre, ¿no?, que estaba en esa cárcel, o sea, encontraba el sentido de las cosas y es que, aunque parezca que no, y hay gente que no se lo plantee, ¿no?, o sea, las cosas tienen un sentido por sí mismas. O sea, la vida, la muerte, muchas veces no la aceptamos, ¿no? Es como, es más fácil vivir en la ignorancia, ¿no? Como que cada día es igual, ¿no? Pero llega un momento en el que te cansas de vivir todos los días igual, de que nada te importe y de no encontrarle un sentido a lo que estás llamado a ser. O sea, estás llamado a ser una persona que se plantea cosas, por mucho que cueste, por mucho que sufras, porque eso es lo que te interpela. O sea, tú no estás en este mundo para actuar como si fueras una piedra, porque piedras hay muchas, ¿no? O sea, ¿en qué te destacas? O sea, decir, quieres dejar memoria en la gente, ¿no? Pero exactamente ¿qué haces por ello? O sea, ¿te das a la gente hasta qué punto? ¿Hasta que te cuesta o simplemente te quedas en tu zona de confort, ¿no? Bueno,
os lanzo la Oye, reflexión. me salen mil preguntas. Me saldría preguntarte cuánta gente no quiere saberlo. Me sale preguntarte cuánta gente patalea cuando Mucha. sabe que se va a morir. Me Mucha, salen preguntarte mucha. muchas, pero la que me apetece que me contestes es ¿de qué manera estar cerca de la muerte en un hospital cambia tu vida? Radicalmente. ¿En O qué? sea, cuando uno está de prácticas es más sencillo verlo, ¿no? Porque al final no es lo mismo ser estudiante, ¿no? Que vas detrás del titular, como ser ya enfermero o estar literal en el campo de batalla, ¿no? Es como un soldado, ¿no? Y el general, ¿no? Tú eres el que toma las decisiones. O sea, no solo en el proceso de tratamiento del paciente, o sea, que estás creando un vínculo constante, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, no, os voy a poner un caso. Una mujer que tenía una pancreatitis, da igual la enfermedad, ¿vale? Tenía una inflamación en el páncreas y tenía un niño de 18 años. Y esta mujer, pues en cuestión de semanas, ¿no? La intubamos, estaba fatal. Y el niño siempre nos preguntaba, pero mi madre, ¿qué va a pasar con mi madre? ¿No? El chaval estaba de exámenes, segundo bachillerato, ¿no? Y su madre, pues alguna vez intentamos extubarla, ¿no? O sea, quitarle el tubo para que volviera y tal, porque era una mujer joven, o sea, tenía 45 años. Y de las veces, ¿no? Que conseguimos extubarla, ella lo único que decía es, hijo, sigue luchando, no importa si me muero o no me muero, ¿no? Y luego se murió, ¿no? Y ese niño, pues, la verdad es que eso le marcó, ¿no? O sea, te cambia radicalmente, o sea, no eres el mismo, o sea, igual cuando empiezas, ¿no? La carrera de enfermería y dices, ay, vas a curar gente, vas a dar lo mejor de ti, ¿no? Con ellos, y es una decisión difícil, igual para cualquier sanitario, ¿no? O sea, y al final el contacto con la muerte te hace madurar también, te hace replantearte muchas cosas. O sea, quién eres, qué quieres ser, y muchas veces, o sea, hay que aprender a aceptar el sufrimiento. O sea, no como una carga, sino como una realidad y aprender de él. Muchas gracias. Muchas gracias por ese testimonio. ¿Alguien más? Hola, buenas. Soy Óscar, estudio arquitectura y mi pregunta es más bien una curiosidad. ¿Por qué creerías que la gente suele anteponer la eficiencia a la vida, ¿vale? Me explico. Muchas veces tomamos decisiones que sabemos que están mal y que nos pueden llevar a catástrofes, incluso la muerte. Por ejemplo, en arquitectura lo tenemos muy presente en la obra, como con Fernando, que nos cuenta historias de que alguien se mata por intentar coger un móvil de la manera más estúpida posible, pero simplemente para ahorrarse 2 segundos. Entonces, ¿por qué nos pasa eso? ¿Por qué preferimos esa eficiencia de, por ejemplo, no dormir durante una noche para acabar un proyecto, sabiendo que eso nos puede pasar factura en un futuro? Bueno, yo creo que el que se arrima al precipicio para hacerse un selfie nunca está pensando que se va a morir. Y la primera cosa es que nuestro cerebro es muy inteligente, tiene una memoria selectiva y tiene una capacidad de atención selectiva. Si tú estuvieras pensando que te ibas a morir todos los días, no saldrías de casa. Entonces, es una cosa que conoces, pero que, bueno, pues está aparcada en un rincón porque si no, no te dejaría seguir andando. Entonces, yo no creo que pongamos por delante la eficiencia a la vida. Lo que sí que creo es que en muchas ocasiones no somos suficientemente conscientes del valor que tienen según qué cosas y que, por tanto, pues yo te haría la pregunta de por qué uno empieza a fumar sabiendo lo que hay, por qué uno empieza a drogarse sabiendo lo que hay, sabiendo que eso claramente deteriora tu vida, pues porque al final no somos siempre todo lo inteligentes que podríamos ser, pero no creo que voluntariamente diga, ¿y esta semana vida o no dormir? Bueno, pues se pueden hacer las dos cosas, se puede seguir durmiendo poco. Más. Una más y nos vamos, venga. Bueno, si quiere Araceli también. Hola, yo soy Pablo y también estudio arquitectura. Y yo simplemente quería compartir una opinión, y es que de la muerte se habla también como que es muy negativa y como que todo es malo, y realmente puedes pensar que es lo que le da el sentido a la vida. Y si algo tiene la muerte, por ejemplo, es que sabemos todos que nos vamos a morir. Es como que hay un miedo en la sociedad de decir, pues, como un querer evitar la muerte a toda costa cuando obviamente es imposible. Entonces, simplemente reflexionar y a veces pensar que la muerte
para los cristianos, por ejemplo, es el final de otro camino, incluso más bonito del que estamos viviendo ahora mismo, pero yo lo pienso como que a veces que no es algo tan malo, sino que realmente es lo que le da sentido a la vida, entonces tomarlo como algo positivo, realmente, la muerte. Yo creo que todos... Perdón, Sí. sin que esto quiera decir que yo me quiera morir, o sea, me refiero. Claro. Yo solo quería decirte, Pablo, que a todos los que no queremos morirnos todavía es que nos va bien. Yo estoy convencido, que muchas veces lo veo en las noticias, ¿no? Cuando veo estos bombardeos en Gaza, en Ucrania y demás, y yo veo a esa gente que dices, te han bombardeado la casa, se ha muerto tu madre, tu padre, tus hermanos, tus vecinos del curso, tus compañeros de clase, y dices, y ahora tienes 14 años y una vida por delante que donde te duele, te han reventado una pierna. O sea, tienen todo el derecho al mundo de decir, no quiero esto, llévame, ¿no? Que la próxima bomba me caiga encima. Y sin embargo hay algo que te lleva a quiero seguir, ¿no? Milagrosamente, o sea, tendremos que reconocer que eso es un milagro, ¿no? Que nosotros no queramos morirnos es lo más normal del mundo, porque incluso los que estáis en un momento que no sea especialmente florido, tenemos unas vidas que son regaladas y que tendríamos que estar dando gracias todas las mañanas. Si sirve para algo esto, cuando lleguéis a casa le dais un beso a vuestra madre, a vuestro padre, a vuestro hermano, decís, porque te quiero mucho. ¿Por qué? Porque sí, porque hoy soy. Porque realmente tendríamos que estar todo el santo día dando gracias. Entonces, es normal que en nuestra condición no queramos, porque esto está muy bien. Es lo normal. Y vamos a pasar por días en los que no está tan bien, y en ese es el momento en el que hay que entender el sentido de, es que a veces hay que esperar a que escampe. Es que a veces esto hay que pasar, este es mi rato de cruz, ya está, lo llevo y ya veremos lo que me dura, ¿no? Bueno, yo soy Marcos, también de arquitectura, y como que me ha dado o sea, yo tengo otra opinión respecto a lo que has dicho del Día de Muertos de los mexicanos, o sea, el tema de la memoria y demás, que yo creo que un poco el sentido de vivir es o sea, trascender a la propia vida nuestra, y que quizá la memoria que nos mantiene vivos, o sea, creo que vive más en la memoria el que, no sé, el que inventó la señal de stop o el primero que puso a freír ajos para un sofrito, que o sea, que una persona que pueda recordar el nombre y la cara, sino, o sea, que vives más en la memoria o trasciendes más cuando en realidad la gente olvida tu nombre. O sea, trasciende más un músico que ha escrito flamenco y hay un gitano en el barrio tocándole una bulería y no sabe de quién es, que Frank Sinatra, por ejemplo. Pero vamos, eso es lo que yo pienso y a lo que aspiro y el sentido que quiero dar yo a mi vida. ¿Y tú qué vas a componer, Marcos? No lo sé, pero espero que la gente no se acuerde de mi nombre. ¿Que no se acuerde de tu nombre? Sí. ¿Por qué? Porque eso significa que he hecho algo suficientemente importante como para que tenga relevancia para la humanidad o para la gente que sea, pero que lo que tenga importancia sea lo que hago, no yo. Ya. Mira, hay una cosa que me llama la atención que igual os ha pasado por la cabeza, y es, todos queremos que se nos recuerde, ¿no? Es lícito, pero es mucho más fácil, muy fácil, pasar la historia por matar a John Lennon que ser John Lennon, ¿no? Y el que mató a John Lennon pasó a la historia, y eso lleva cero talento. Entonces, la pregunta es, ¿merece la pena invertir en que se me recuerde a como dé lugar? ¿O es que a lo mejor no pasa nada por ser una persona anónima que hizo el bien en un entorno relativamente pequeño y se acabó? Si es que al final el que tú te sepas de memoria quién era Camarón de la Isla y que se arrancaba la camisa en las bodas, a lo mejor no añade nada a tu biografía, o a lo mejor no establece ningún vínculo con Camarón. Hombre, me encantaría que pudiera ser el próximo Cigala, pero a lo mejor no sé, a lo mejor tampoco es necesario. ¿Cuántos de los que estamos aquí, si tú piensas el número de gente que conoces y dices, mira, soy capaz de mencionar a gentes que han trascendido a la historia, son muy poquitos. El día que yo me gradué en arquitectura, el discurso fue tan demoledor que el director de la Escuela de Arquitectura en aquel entonces dijo, mirad, yo sé que todos queréis pasar a la historia, queréis ser grandes arquitectos y demás, pero hice una prueba y dice, mira, menos los que os estáis graduando ahora, ¿alguno de los que está aquí me puede decir el nombre de un arquitecto famoso, vivo, español? Silencio en la sala.
Bueno, venga, va. ¿Algún arquitecto vivo de cualquier nacionalidad? Entonces salía el nombre de Bofill, porque se acaba de casar su hijo con la hija de Chávez, de Julio Iglesias y tal y cual. Silencio en la sala. Bueno, venga, va. Entre los alumnos de arquitectura, ¿me podéis decir el Pritzker de 1995? Todo el mundo callado. Dice, bueno, venga, os lo voy a poner más fácil. Oscar al mejor actor secundario del año pasado. Todo el mundo callado. Dice, ¿y estáis preocupados por la fama? Que te den un Oscar está muy bien, pero ¿a ti te importa el que tuvo el Oscar el año pasado? ¿A ti te importa el que tuvo los mejores efectos especiales? Que para él fue la pera. Y eso ha quedado en la historia. Y está recogido en una lista y no sé cuántos. Pero, de verdad, ¿de cuántos tenistas os acordáis vosotros? Una mano, ¿no? De los que están ahora. Pero si te hablo de Mats Wilander o te hablo de Björn Borg o te hablo de eso, que yo los he visto jugar, ni sabes quién es. Luego, el quedar para la historia a veces es un anhelo que tiene que ver más con el ego que con el bien vivir, creo yo. Dicho esto, ojalá que escriba la próxima bulería que quede recordada en los anales del flamenco. ¿Alguna cosa más, amigos? Era por si te habías acordado de lo que te había dicho tu hijo. Me encanta que me hagas esta pregunta, Alicia, porque es que estuvo muy bien. Me da mucha rabia, pero si le dejas el correo, te prometo que te la mando, porque yo disfruto... Mira, ahora mismo no me acuerdo y me encantaría acordarme, pero os invito a una cosa. El tiempo que estáis metidos en el coche, que con mis hijos me pasa que siempre se pone la música, digo, y ellos ya saben que si yo estoy dentro del coche no se pone música ni se pone nada, se habla. Es un tiempo de regalo que tenéis para poder disfrutar a manos llenas de una conversación profunda. Entonces, a mí el pequeñajo lo que siempre me pregunta cuando se monta en el coche dice, ¿y hoy de qué hablamos, papá? Y no le vale que le diga cualquier cosa. O sea, tenemos que hablar de algo, y tiene 11 años. Y esta mañana le veía que estaba así. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué dices? Y dices que está cambiando unos cromos y tengo más de los que quisiera de este equipo. Y no es... dice, pero perdona, estas son cosas que no nos interesan a ninguno de los dos. Y ahora vamos a hablar de algo importante, ¿no? Entonces, regalaros ese tiempo de coche. Creo que está muy bien, porque es un espacio cerrado en el que te oyes bien, en el que puedes pasar un ratito, cuando te vas de vacaciones, cuando vas al colegio, no sé qué. Si me acuerdo, Alicia, te lo cuento. Pero ahora mismo no me viene a la cabeza, perdón. ¿Vale? Muchas gracias, chicos. Nos vemos.